Buenas noches. Recordarán ustedes que hace 7 días tuvimos que interrumpir la charla con el escritor, periodista y ex profesor de literatura Federico Jiménez Los Santos cuando estábamos en lo mejor de ella. Fue la espada de Damocles del minutaje lo que se abatió sobre nosotros cercenándonos la palabra, y recordarán también que les prometí y nos prometió Jiménez Los Santos que hoy añadiríamos una segunda hora de conversación a la ya emitida. Los dos hemos cumplido con nuestra palabra, los dos hemos regresado hoy aquí, al gabinete literario de negro sobre blanco, para enhebrar un nuevo programa en el mismo punto de cierre y de sutura en el que desenhebramos el anterior. Aprovechemos el tiempo, prescindamos de las fórmulas de cortesía que ya quedaron expresadas y de las palabras de presentación que también fueron pronunciadas, y volquémonos sobre los morrillos por derecho, Federico. Me parece, y si estoy equivocado me lo dices, que al término del primer programa quedó en el aire una pregunta relativa a ese cajón desastre ideológico que ha sido bautizado con el remoquete de Espíritu de Seattle. No voy a releer el párrafo del artículo de Enrique de Diego titulado El riesgo reaccionario y publicado en el último número por el momento de la Ilustración Liberal, revista fundada y dirigida por ti, que dio pie a aquella pregunta casi sin respuesta. Dánosla ahora. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que está sucediendo es que hay una parte numéricamente importante de la inteligencia de los intelectuales que no se ha consolado todavía de la catástrofe constatable del comunismo y de la ruina teórica del socialismo. Lo del Espíritu de Seattle es la reacción en estado puro, es la reacción ante el triunfo de las ideas liberales y democráticas, que no quiere decir que sea el triunfo de un mundo fantástico y tal, sino simplemente que la alternativa comunista, la alternativa de izquierdas, es peor, y eso es objetivamente constatable. Y entonces ahí se mezcla todo. Unos protestan porque el mundo es global, otros protestan porque no sea global. Bueno, la verdad es que es un cajón desastre con un solo, digamos, elemento común, que es la negación a la libertad de la gente para vivir, para hacer negocios, etcétera. Es la nostalgia del totalitarismo soviético, ¿no? Yo creo que ese es el fondo de la cuestión. Pero curiosamente en ese cajón desastre se mezclan dos términos tan antitéticos hasta este momento como lo eran libertarismo, anarquismo y marxismo. Bueno, no empezaron. Yo creo que estamos volviendo a los orígenes, ¿no? El socialismo en general, tanto luego en su vertiente autoritaria o en su vertiente anarquista, que tampoco es que fuera precisamente exquisita, pues son reacciones contra el liberalismo. Y al final, en el fondo, seguimos en las dos grandes fórmulas, liberalismo y socialismo, que ha dado la política contemporánea en los países avanzados. Yo creo que hay anarquistas que están más en el anarquismo de Nektayev, que no en el anarquismo más o menos vegetariano que algunos hemos conocido, pero en los libros, porque luego la realidad era el terrorismo y era el sindicalismo, era otra cosa, ¿no? Yo creo que el anarquismo de ahora es una cosa universitaria, ¿no? De niños bien que se visten de niños mal. Bueno, muy recientemente Zapatero, el nuevo líder del Partido Socialista, en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, se declaraba, lo que a mí me dejó bastante perplejo, al mismo tiempo socialista, liberal y libertario. ¿Eso es la cuadratura del círculo? Sí, dice que era un partido socialista liberal e incluso libertario. Yo creo que puede ser un partido socialista e incluso socialista. Es curiosa, Federico, la connotación negativa cavernícola que acompaña a la palabra reacción, cuando en realidad reacción es el que reacciona frente a algo, y desde ese punto de vista está muy bien ser reaccionario, ¿no? Bueno, hay reacción, se puede reaccionar contra cosas malas y está bien, se puede reaccionar contra cosas buenas y está mal. La reacción en sí no es ni buena ni malo, no es verdad, depende. La reacción cuando empieza a acuñarse, que es sobre todo reacción contra la Revolución Francesa, pues está perfectamente justificada. La reacción contra el imperio del terror moderno, ¿no? Como luego se ha visto en sus epígonos terribles, ¿no? O sea, reacción no es ni bueno ni malo. Igual que renovación no es ni malo ni bueno. O igual que ultramontano, que también se aplicaba a los exiliados, que en un momento fueron reaccionarios pues sí, y en otro momento eran lo contrario, ¿no? Bueno, pero son de esas palabras fetiche, ¿no? Que no significan nada, que simplemente son conceptos arrojadizos. No tienen como fascista, valor. Por ejemplo, ¿no? Sí, fascista y comunista. Y, hombre, comunista todavía tiene... Pero en España se dice facha y rojo, sí. Se decía, que son dos cosas que pertenecen al Pleistoceno, ¿no? Sí, como un improperio, no como una definición. Es un insulto, sí. Más que... volviendo momentáneamente al artículo de Enrique de Diego en la Ilustración Liberal, bueno, habla también de cómo los hippies aparentemente se han sumado
a ese cajón desastre que mencionabas hace un momento, o por lo menos ese cajón desastre reclama la herencia de los hippies. Yo, que fui hippie y que en cierto modo lo sigo siendo, como tú sabes, Federico, a mí se me subleva el alma porque los hippies no queríamos saber nada de política y menos aún del Estado. Es una comparación especialmente odiosa, dice Enrique de Diego, ¿no? Bueno, es que yo creo que es verdad. Yo creo que ahí Enrique quizá no es del todo justo, porque el fenómeno hippie era un fenómeno, primero era un fenómeno global, luego era un fenómeno transnacional, y en ese sentido estaría a favor precisamente de todos los movimientos universalistas, ¿no? De manera que yo creo que la parte hippie, que tiene un espíritu que fue, yo lo recuerdo, por ejemplo, aunque los libros eran flojos, el espíritu fue bueno. Todos los libros de Rothschild, El nacimiento de la contracultura, los de Alan Watts, etcétera, e incluso las propias novelas de Kerouac, a mí por lo menos me sirvieron para desengrasar de esa especie de magma totalitario en que nos movíamos en los años 70, ¿no? Al final la universidad eras comunista o comunista. Bueno, pues lo único que venía era especie de anarquismo hipioso que de alguna manera te desintoxicaba. Y yo creo que el espíritu ese no tiene nada que ver con estos tipos que se disfrazan de batasunos para tirarle piedras a las lunas de los comercios, ¿no? Bueno, yo disiento en lo de Alan Watts. A mí los libros de Alan Watts me parecían, y creo que me siguen pareciendo, buenos. En este número de la Ilustración Liberal hay un artículo tuyo, el que abre la revista, que se llama Aznar y el poder. Y en ese artículo tú te refieres a lo que llamas complejo de inferioridad de la derecha, sobre todo en lo relativo a la cultura. Mejor dicho, tú no lo llamas complejo de inferioridad, lo llamas complejo de origen. Sí, ahí hay un problema tremendo. Yo creo que la derecha ha metabolizado mal la guerra civil y la izquierda también, por distintas razones. Unos no han entendido que la perdieron y otros no han entendido que la ganaron. Unos se avergüenzan de haberla ganado y otros no se avergüenzan de haberla perdido, cuando en una guerra de 3 años por algo la pierdes y otros por algo la ganan. Yo creo que se ha perdido de vista los valores que estaban detrás del enfrentamiento. El enfrentamiento fue una salvajada, pero detrás de la derecha había una serie de valores religiosos, morales, y detrás de la izquierda también. Yo creo que ahora el 99% de los españoles no comparte ninguno de los valores que estuvieron en conflicto, en guerra, ¿no? Y a cambio pues aprecia valores que entonces no existían, por ejemplo la convivencia, la pluralidad, ¿no? Excepto en el País Vasco y la parte terrorista que padecemos. Pero lo que sí creo es que la derecha se avergüenza de esa parte de su historia porque se ha creído la propaganda de la izquierda. Y en ese sentido digamos, el poder de la izquierda en los medios de comunicación, en los medios culturales, es tan fuerte que los políticos profesionales de la derecha, pues entonces se llaman de centro y así como que se corren un poquito y se olvidan. Tiene esa parte mala, y es que se olvidan los valores reales que hay en la historia de la derecha y que tampoco se tienen que olvidar. No es que sea ni mejor ni peor, es que existen y por desgracia en los políticos parece que no tengan padre o que se avergüenzan de haberlo tenido, ¿no? En España falta un partido conservador, ¿no? Yo creo que hay un partido básicamente conservador, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista es el partido de conservar el statu quo ya del estado de bienestar que empieza Franco y que es un partido básicamente de no moverse. Es decir, en estos momentos hay un partido un poquito liberal que es el PP, no demasiado, y un partido básicamente conservador, socialdemócrata, pero esencialmente conservador, socialcristiano podríamos decir también, que es el PSOE. Yo creo que en la práctica la izquierda es muchísimo más conservadora que la derecha liberal. Lo que pasa es que hay una parte de la derecha que no es muy liberal, no hay una gran tradición en España. ¿Tú crees que la izquierda, en líneas generales, se inscribe en la órbita de eso que Erich Fromm en un libro famoso llamaba el miedo a la libertad? Lo digo porque curiosamente, en cambio, al mismo tiempo que se inscribe, creo yo, en esa órbita, esgrime la bandera de la libertad continuamente, ¿no? Dime de qué presumes. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Desde luego yo creo que la izquierda es una superstición. Yo a veces pienso que es una enfermedad mental, porque es imposible decir una cosa en un sentido y hacer tan al contrario. La historia de la izquierda en el siglo XX es la historia del crimen y de la mentira. El crimen del comunismo y la mentira del socialismo sobre el comunismo. Es una historia que además en España se vive de una manera especialmente dramática y que hemos olvidado. En los últimos 10 años se ha producido un fenómeno muy curioso, y es que los socialistas han acudido al rescate de la idea comunista, del sentimiento comunista. Dice, no, es que había muy buenas intenciones en el comunismo, buenas intenciones y 100 millones de muertos, ¿no? La verdad es que yo creo que la izquierda sigue teniendo un dominio en el mundo cultural que hace que cosas tan razonables como las que puede decir uno, objetivamente la izquierda ha fracasado de una manera
estrepitosa y criminal, bueno, pues parece que sea una salida de pata de banco. Todo el mundo entiende que Hitler fracasó. Bueno, parece imposible decir que Stalin fracasó. Pues sí, fracasó. Todo esto que estás diciendo tiene bastante que ver con el primer párrafo del artículo titulado Actualidades Rebel de la revista La Ilustración Liberal. Dice ese primer párrafo: en las primeras páginas de su libro La Gran Farándula, traducido al español ahora, Jean-François Rebel apunta: a pesar de que ya no se aplique, el comunismo se condena cada vez menos. A pesar de verse universalmente condenado, el liberalismo se aplica cada vez más. La antítesis interiorizada entre la idea y la realidad, principio fundamental del pensamiento totalitario, se reconstruye con otro vocabulario y, sobre todo, en el vacío, ya que ha desaparecido el comunismo real. El artículo es, por cierto, de Carlos Semprún Maura. Me gustaría que lo glosaras un poco. Pues yo creo que ese es el gran fenómeno de la última década. Es decir, que la izquierda, en lugar de decir, bueno, pues nos hemos equivocado, y no pasa nada, y además, sobre todo, no es discutible. Ahí está la Unión Soviética y ahí están sus resultados, ¿no? No nos hemos equivocado porque nuestra intención era buena. Pero ¿cómo que la intención era buena? O sea, no, es que era gente de convicciones. También Hitler tenía convicciones, cuenta Rebel en su libro. Ojalá no hubiera tenido convicciones Hitler, pues anda, que no se hubieran ahorrado millones de muertos. El problema de la izquierda es que tenía convicciones y mató para imponerlas. Y mató mucho. Y además fue un desastre. Bueno, eso se ha transmutado por una extraña alquimia, en un mecanismo totalmente hipócrita por el cual la izquierda dice que el liberalismo es malo y aplica la parte peor del liberalismo, o menos interesante, que es la parte económica, una parte de la parte económica. Y al mismo tiempo no aplica la parte esencial, que es la parte política, la libertad individual, que es donde se basa todo lo demás. Y simultáneamente, de una manera extraña, en la derecha, pues eso del liberalismo se empieza a ver, ultraliberalismo, como dicen ahora, se empieza a ver como una cosa, un estigma que se tienen que quitar de en medio. Es que vamos a parecer demasiado liberales. Bueno, eso será un poco difícil, ya que parezcan un poco, ¿no? Pero es verdad que hay esa gran transmutación, igual que en el fondo no nos hemos movido de Orwell, ¿no?, ni del Gran Hermano. La mentira es verdad y la verdad es mentira, ¿no? ¿Tú crees que la crisis de la izquierda, entre comillas, tiene que ver con lo que en definitiva es un hecho, la desaparición del proletariado, y al desaparecer el proletariado desaparece la lucha de clases? Sí, yo creo que había una idea, sobre todo, de redención universal, una transmutación religiosa en la izquierda, que sobre todo aspiraba a algo que es tan antiguo como la humanidad, que es romper el nudo gordiano, el nudo, romperlo de un tajo. Yo siempre he visto esa metáfora terrible, ese mito, digamos, de Alejandro, de romper con la espada el nudo. El nudo es la complejidad de la vida, y la vida no la puedes cortar de un tajo, porque la matas. Es decir, y entender eso es un poco difícil. En última instancia, el liberalismo lo único que aspira es a convivir con el nudo y hacer que no tire demasiado el nudo, que no ahogue. Pero la idea de que con un tajo tú puedes cortar el nudo y hacer feliz a la humanidad es una idiotez, y además es una idiotez criminal, porque tienes que matar a mucha gente para obligarla a ser feliz. La derecha actual ha asumido muchas de las cosas que decía la izquierda histórica, la izquierda actual ha asumido muchas de las cosas que decía la derecha histórica. Vamos a buscar un poco cuál es el punto de equilibrio, o más bien de desequilibrio, el fiel de la balanza. ¿Sería, por ejemplo, lo público y lo privado, la intervención frente al laissez-faire? Bueno, yo creo que ahí gana lo público objetivamente, es decir, creo que los sistemas de seguridad social, de protección, están muy asumidos por la gente. Creo que además hay una parte compasiva, digamos, una parte cristiana, que a mí me parece muy bien. Es decir, yo creo que no se puede dejar que la gente se muera de hambre o se muera de enfermedad. Yo creo que hay una parte en sociedades que se lo pueden permitir, que debe acudir en socorro de los que lo necesitan, pero de los que lo necesitan. Es decir, lo que creo que es absurdo es un sistema de protección social desde antes que uno nazca hasta después de que se muera. Eso es un disparate, pues no deja de ser una cárcel más o menos de terciopelo. Y yo creo que ahí también la izquierda ha entendido que la única manera de producir es que haya empresas y que haya propiedad privada. Sin propiedad privada, sin libertad individual, no hay ni siquiera negocio. De manera que aunque solo sea para gastar, pues hay que producir, y para producir hace falta lo privado, ¿no? Tengo aquí una entrevista publicada en Babelia con Gabriel Tortella, que estuvo conmigo en la cárcel, por cierto, en los años heroicos. Acaba de publicar La Revolución del siglo XX en Taurus, y el titular de esta entrevista dice, puesto en boca de Gabriel Tortella: la revolución socialdemócrata y el estado de bienestar son irreversibles. ¿Tú estás de acuerdo? No, yo creo que no son irreversibles, porque además no es una revolución o la revolución. En España lo que se llama la revolución socialdemócrata la empezaba a hacer precisamente Franco cuando os metía en la cárcel, ¿no? Es decir, en los años 60 es cuando se empieza a crear el estado de bienestar en España, aunque en realidad lo funda Eduardo Dato a principios de siglo, ¿no?, la derecha conservadora católica, ¿no?
Pero creo que eso ha cambiado mucho y seguirá cambiando, afortunadamente, porque tiene que cambiar. Es muy difícil pagar en una sociedad tan envejecida como es la española en concreto y la occidental en general, pagar, digamos, una jubilación de 30 años. No hay dinero para eso. De manera que yo creo que eso se tendrá que reformular. Pero creo que hay adquisiciones, la idea de que nadie pueda pasar hambre, nadie pueda quedarse sin casa, que yo creo que eso está bien y no es socialdemócrata. Yo creo que eso empieza ya con la piedad católica. Ya lo decía Nicomedes Pastor Díaz en el 19, o sea que no lo han inventado los socialistas. Bueno, confiemos, Federico, en que no apliquen lo de la película aquella Soylent Green, cuando el futuro nos alcance, que era liquidar a los viejos cuando alcanzaban una determinada edad. Bueno, cuidado con la eutanasia, porque como lo dejemos en manos de la Seguridad Social, llegaremos justo a los 71, lo que mande la estadística, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este titular es evidente que vale más para Europa que para los Estados Unidos o Japón, por citar las dos sociedades más prósperas del mundo, ¿no? Bueno, y en todo caso, para lo que no vale es para el mundo que tiene que prosperar. Es decir, lo fundamental en Europa, bueno, podemos decaer, y ahí donde hay un colchón. Pero en Iberoamérica, ya no digamos en África, en muchos países de Asia, allí necesitan prosperar, necesitan crecer, necesitan mejorar. Y para eso estas recetas de la sociedad envejecida occidental no sirven para nada. Lo que necesitan es un funcionamiento social pues como el que permitió prosperar a España en los años 60, 70 o ahora de nuevo en los 90, bueno, digamos en el siglo XIX a Estados Unidos, ¿no? Hace falta mercado, hace falta propiedad y hace falta ley. Hace falta un sistema legal en el que la gente esté segura de lo que es suyo y que no se lo va a quitar el Estado. Eso que es tan sencillo, bueno, pues luego es muy difícil de conseguir. Otro posible fiel de la balanza entre la derecha y la izquierda sería el exceso de ideología que caracteriza a la izquierda frente a la desconfianza respecto a todas las ideologías que caracteriza a la derecha. Y en el caso de la derecha española, además, un pragmatismo que ya ni siquiera cree en los valores, no ya en las ideas, sino en los valores. La derecha española ha sido, quizá por el elemento religioso, por lo menos una derecha de valores, sino de muchas ideas. Y en estos momentos, bueno, pues el pragmatismo es tal que aunque esos valores se supone que están, pero la verdad es que no aparecen por ningún lado. Yo creo que no se puede prescindir de las ideas nunca. Lo que mueve al mundo son las ideas, dígase lo que se diga, no es la economía. El gran fracaso de la izquierda es haber creído que la economía movía al mundo. Sí, pero ideología e ideas no son ni mucho menos una ideología a veces son antónimos incluso. Yo creo que las ideas son plurales por definición y además tienen que ir cambiando en función de la propia experiencia vital, ¿no? Si uno no cambia de ideas a lo largo de su vida es que nunca ha tenido ninguna. Otra de las posibles fronteras entre la derecha y la izquierda sería, Federico, la izquierda es más pesimista, es más escéptica respecto a la condición humana, desconfía del ser humano, desconfía de la capacidad espontánea o no de honradez y de autorresponsabilidad del ser humano, y parece como si la derecha tuviera más fe en el hombre individuo a individuo, ¿no? Bueno, pero depende, al mismo tiempo la derecha desconfía más del hombre cuando le da un cargo, ¿no? Es decir, la derecha desconfía más del hombre convertido en funcionario y dice, no, déjame en mi tienda, déjame en mi casa, no me toques lo mío, tú haz lo tuyo. Mientras que la izquierda cree que el hombre convertido en funcionario es bueno para la humanidad. La verdad es que la prueba del siglo XX demuestra que no es así. Y lo peor encima es que la izquierda te venda la desconfianza en la libertad del hombre, precisamente como una confianza rusoniana en el ser humano. El ser humano es de cuidado, el ser humano hay que cogerlo con pinzas, ¿no? De manera que yo creo que en eso toda ideología es un error, ¿no? ¿Vivimos ahora bajo un gobierno liberal o bajo un gobierno socialdemócrata no capitaneado por el socialismo? Bueno, vimos un gobierno socioliberal, podríamos decir, es decir, que tiene una base de consenso socialdemócrata y una serie de formas liberales que son los que permiten respirar a la socialdemocracia. Pero básicamente yo creo que estamos en el consenso socialdemócrata con cosmética económica liberal, solo cosmética, yo creo que no. España no es un país liberal ni de lejos, aunque no estamos tan mal como Francia, pero en fin, es un país que ha hecho reformas liberales dentro de una base socialdemócrata que es de origen franquista, por otro lado. A todo el mundo de la izquierda o de la derecha se le llena la boca diciendo que vivimos en un régimen de libertades. Bueno, libertades teóricas, libertad de expresión, libertad de asociación, todas esas cosas, sin duda. Pero ha desaparecido casi por completo del mundo aquello que fue característica del paganismo, la libertad de costumbres. Y yo te confieso que en este régimen de libertades me ahogo. Bueno, es que yo creo que hay dos elementos muy terribles en España. España es, por ejemplo, con Colombia, el país del mundo occidental donde los periodistas tienen que ir con escolta por el terrorismo. Eso es un fenómeno nuevo que no se había producido ni en tiempos de Franco, fenómeno especialmente grave y creciente. Y luego es un país donde la gente está muy aborregada, hace lo que tiene que hacer,
pero no por las modas, sino porque a la gente le encanta ir en rebaño, es que esa es la realidad. Entonces a los que nos gusta ir sueltos, pues lo tenemos bastante crudo, ¿no? Porque como no nos metan en el autobús de ese gran hermano diabólico que además luego fracasa en las audiencias y tal. No, pero es verdad que la gente está muy adocenada. También es que es muy cómodo. Quiero decir que es que ahora el rebaño está muy bien estabulado, ¿no? Hoy es 14 de noviembre de 2000, la entrevista seguramente se emitirá cuando ya se haya resuelto ese dilema de la presidencia de los Estados Unidos, pero es inevitable que antes de que ese dilema se resuelva, aprovechando tu presencia aquí, yo le pregunte no tanto al escritor cuanto al politólogo Jiménez Los Santos que nos diga algo sobre ese... A mí me parece muy interesante que, sobre todo el hecho de que puedan empatar. Eso me parece lo verdaderamente maravilloso, que se ha podido palpar. La idea de que el voto vale, y vale en todos los sitios, incluso en un sistema tan asentado como Estados Unidos, pues es una cosa maravillosa, que sobre 106 millones empaten, bueno, me parece fantástico. Y luego también el hecho de que Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo, el país que realmente inventa la democracia, pues tiene que evolucionar, es decir, hay cosas que están bien en su idea primitiva, pero que evidentemente hay que actualizar. Y Estados Unidos, de todas maneras, tiene una ventaja extraordinaria, y es que nadie piensa que va a ir a la quiebra aunque se quede sin presidente. Es más, probablemente si estuviera estos 4 años con un presidente a medias, como decían los romanos, para arriba. 2 y 2, etcétera, bueno, seguramente mejoraría todo, si es que cabe, que la verdad es que lleva una racha que no puede ir mejor. A lo mejor quizás sería un síntoma de sabiduría dejar desierta durante una temporada la presidencia. Yo, como lo que manda en el mundo es el fútbol, he propuesto que lo resuelvan con penaltis. Pero vamos a ver. Es una solución. ¿Y quién es el portero? ¿Por qué, Federico, la opinión pública en Europa en general y en España en particular se empeña en apoyar a Al Gore frente a Bush, que seguramente es menos dañino pese a sus cortas luces por ser menos proteccionista y menos intervencionista? Bueno, porque en general se identifica a los republicanos con Norteamérica, con la permanencia de los valores clásicos norteamericanos, y los demócratas se supone que están incómodos con Norteamérica. Entonces se apoya lo más antiamericano dentro de lo americano. Es propio de analfabetos, ¿eh? Es decir, los demócratas son la quintesencia de la América real. Los republicanos son la América profunda, pero la América real, la que tenemos que tratar luego, el Departamento de Estado y todas estas cosas, es el Partido Demócrata. ¿Tú crees que en esa reñidísima elección de Florida está pesando el síndrome de Elián, naturalmente en contra de Gore? Sin duda, si los votantes demócratas de la Florida hubieran votado un poco más a Gore, no habría discusión. A mí además me parece muy bien que se castigue a ese gobierno por esa fotografía que queda para la historia universal de la infamia de los policías, los gorilas de Florida entrando con el fusil para sacar al niño y entregárselo como sacrificio humano al psicópata del Caribe, ¿no? Estaba yo en Cuba cuando vi en televisión terrible, terrible. Es una vergüenza para Estados Unidos, con ese personaje siniestro que es Clinton al frente y Janet Reno, que es la comisaria jefe, dando la orden. Es una cosa verdaderamente terrorífica, vamos, me parece horrible. Solo por eso merecería perder las elecciones Gore. Lo que no merece quizás es ganar las Bush. Estamos sumergidos, como dice casi todo el mundo, en una inexorable marcha hacia el bipartidismo, o habrá en el futuro hueco para eso que se llama tercerismo. Bueno, es que el tercer si es un tercer partido importante, no deja de ser parte del sistema. A mí lo que me parece importante no es que haya 2 partidos o 4, aunque siempre está bien que haya más, sino que dentro de cada partido haya verdadera libertad. En España hay básicamente 2 partidos, pero lo malo es que más que 2 partidos son 2 sectas, son 2 cuarteles, en el peor sentido del término. Es decir, que ahí no se puede mover nada que no obedezca a la intención del César, ¿no? Ya digo, a las órdenes, que no necesita ni darlas. En ese sentido, la política es muy pobre, no porque sea bipartidista, sino porque está absolutamente jerarquizada, profesionalizada y es muy dictatorial, ¿no? Las últimas líneas de este artículo sobre Aznar y el poder que hemos mencionado hace poco dicen así, y me han llamado poderosamente la atención, Federico. Dicen: en el terreno de los medios de comunicación esenciales para configurar una nueva cultura política, la situación es objetivamente peor, más enrarecida, no menos politizada y tampoco más plural que en tiempos de Felipe González. Para explicar esto, que puede sorprender a muchos y que sin embargo es rigurosamente cierto, pero explicar esto excede claramente los límites de este ensayo, lo haremos en otro número de La Ilustración Liberal.
Lo haré y probablemente para cuando se emita esto esté ya en la calle, porque lo estoy escribiendo ese segundo artículo, Aznar y los medios de comunicación. Yo creo que a la realidad hay que mirarla como es, la realidad es la realidad, y la realidad es que en estos momentos hay menos medios de comunicación, que el proceso de concentración que ya empezó con Felipe González y que él favoreció a favor suyo, intentando que fuera a favor suyo y lo consiguió, ha proseguido en tiempos de Aznar. Estamos con muchos menos medios, hay menos libertad y además, objetivamente, los que estábamos, digamos, los que hicimos el gasto de la lucha o el desgaste contra el felipismo, pues somos los malos de la película, porque lo que quiere Aznar es que no le pase a él lo que cree él que le pasó a González, que es que él piensa también como Felipe González que se lo cargaron unos cuantos periodistas, que es una sandez, se lo cargó el pueblo español a la hora de votar porque ya estaba aburrido de 14 años con los mismos, pero le dio igual las denuncias, la corrupción, el GAL y tal. Pero Aznar yo creo que no, que lo que quiere es sobre todo evitar que le pueda pasar como a Felipe. Yo creo que en estos momentos Aznar hace el doble que Felipe y no pasa ni la mitad de lo que pasó con Felipe González. Lo lamento, pero lo creo. Aquí tenemos dos libros tuyos que casi son armas arrojadizas, ¿no? La dictadura silenciosa contra el felipismo. Tú dices que estos libros y otros muchos parecidos no tuvieron arte ni parte en la... No en la derrota de Felipe, sí en la creación de una alternativa, que yo creo que eso es lo que no se perdona. Es decir, lo que sí se consiguió es, después del marasmo de Fraga, cuando llega Aznar al poder, hay un movimiento cívico que sobre todo se manifiesta en un grupo intelectual de periodistas, etcétera, que son los que movilizan y crean un estado de opinión en el que finalmente se produce la alternativa de poder. Pero yo creo que en estos momentos esto no se podría producir. Es decir, yo no veo en absoluto que en España hoy exista el resorte moral que existía en los años 90 contra Felipe González. En un minuto, Federico, tu opinión sobre las teles que vienen. Pues yo creo que ojalá sean teles y sean bastantes y que cada uno busque su espacio. Yo creo que la televisión moderna, cada uno tiene su nicho de espacio. La idea de una televisión universal es una idea estúpida y además siniestra, pero en cambio sí que creo que toda la gente debería tener derecho a ver su canal, y hay posibilidades técnicas de hacerlo. Lo que pasa es que en España los partidos han impedido el desarrollo de una televisión privada realmente fragmentada, que es lo único que permitirá que programas como este sean incluso un negocio. Hemos dedicado la primera mitad del programa a la política. Creo que en tu caso era inevitable, a diferencia de lo que sucede en el caso de otros escritores, de la mayor parte de los escritores, yo que conste entre ellos, pero me gustaría, Federico, derivar en la segunda parte del programa hacia otros ámbitos más específicamente literarios y vitales. Hace una semana empezamos por ahí nuestra conversación y luego nos desvié yo la charla. Recuperaremos aquel cabo suelto pero no perdido después de los anuncios. Aquí están. Seguimos en negro sobre blanco. Comienza ahora la última parte del segundo programa dedicado al escritor, subrayo lo de escritor, Federico Jiménez Los Santos, niño perdido en el templo, decías el otro día, de los medios de comunicación. Remontémonos no tan niño ni tan templo, pero en fin. Remontémonos a la época de Diwan, que fue más o menos cuando nos conocimos. Por lo pronto, al ojear ahora esta revista, llama la atención la cantidad de nombres que han desaparecido. Sí. Esto de la literatura, además de alzar la voz, hay que sostenerla, ¿no? No, es muy difícil aguantar, como pasa en el periodismo, que es una forma de literatura, ¿no? En el caso de España es el escaparate real de la literatura desde siempre. Es muy difícil aguantar 20 años escribiendo y mantenerse en los libros, en los artículos. Es difícil vivir y no digamos sobrevivir escribiendo, ¿no? Entonces sí que eras escritor puro, Federico. Luego te corrompiste. No sé. Yo creo que entonces lo que pasa es que no tenía medios donde escribir y por eso los fundaba. Ahora lo que pasa es que los tengo y además sigo fundando, o sea que tengo las dos manías. Cuando empieza tiene pocos sitios donde escribir, ¿no? El otro día, hablando con Méndez Ferrín en otro programa de Negro sobre Blanco, le preguntaba yo si, como dijo no sé quién, no sé si era Álvaro Cunqueiro, el trabajar en el periodismo avillana el estilo. Por otra parte, hay quien dice que la mejor literatura de España se hace en la prensa, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo hablo por mi experiencia, ¿no? Hay gente que probablemente si trabaja en un tipo de género, pues qué sé yo, más novelesco, pues quizás el periodismo le estropee. A mí no, yo confieso que escribo, en fin, yo escribo muchísimo mejor ahora que hace 20 años. Y hace 20 años me empeñaba en escribir de manera que se viera que escribía bien. Y ahora lo que me interesa es escribir y transmitir cosas. Pero eso puede ser fruto de la madurez, no fruto del periodismo, ¿no? No, pero es que el periodismo te obliga a que se te entienda.
Y eso es una cosa fundamental, porque es un ejercicio de humildad. No aparecer escritor, sino escribir algo concreto, decir algo. Y eso de decir algo no es tan fácil todos los días. Bueno, ya sabes lo que decía Hemingway cuando trabajaba en el Toronto Star en sus años de aprendizaje, que el periodismo era bueno para un escritor a condición de que no se quedara demasiado tiempo en él. Bueno, él no dejó nunca el periodismo, de manera que fue una receta que no se aplicó a sí mismo. ¿Estás diciendo que las obras literarias de Hemingway son también periodísticas? Sí, sí, sí. Y además es lo mejor que tiene Hemingway, el estilo vibrante del periodismo. Cuando publicabas Diwan había en esta revista mucho experimentalismo. Y también era una revista bastante de izquierdas, ¿no? Era una revista de gente que veníamos de la izquierda, que estábamos todavía en la izquierda, pero no en la izquierda comunista, sino que a través del psicoanálisis, incluso de cierto anarquismo y sobre todo de la experiencia de los disidentes soviéticos, venía de la izquierda e iba hacia el liberalismo. Pero estaba en ese tránsito, ¿no? Es una revista que testimonia muy bien el paso de una generación, que en ese momento tendríamos 25 años, una cosa así, que estaba saliendo de lo que era lo ortodoxo dentro del mundo universitario, etcétera, que era la izquierda comunista, hacia algo que en algunos aspectos derivó a la socialdemocracia y en otros los que estábamos, digamos, más caracterizados hacia el liberalismo, ¿no? Pero es una revista de paso y yo creo que es muy interesante. El alter ego de esta revista, el anverso de tu reverso, el reverso de tu anverso, era Alberto Carril, ya fallecido. Yo recuerdo que en aquellos años, Federico, no sé, Alberto y tú erais un poco, pues, salvando las distancias, como el gordo y el flaco, sí. O como, ¿no? Ibais siempre juntos, estabais siempre juntos y luego os separasteis. Bueno, luego nos separamos después de Barcelona, después del atentado, él se queda a vivir en Barcelona. Alberto luego tuvo muchos años, estuvo conviviendo con el SIDA. Y yo creo que él mejoró en lo personal en sus últimos años. Yo lo traté algo, no demasiado en los últimos años, alguna vez estuvo en casa viendo a mis niños, mi mujer lo trató más. Y Alberto ha sido uno de los grandes talentos de nuestra generación y es una persona para la que vivir siempre fue muy difícil. Y eso es una cosa que se ve en su escritura, ¿no? Pero en fin... es parte de la vida de uno, la experiencia de los años 70 en Barcelona con Alberto, con Biel Mesquida, con toda esta gente, con Broto, pues son unos años maravillosos y desde luego pues... Yo le quise mucho, pero era un hombre de carácter muy difícil. Yo recuerdo, Federico, en cierta ocasión cuando yo publiqué una novela que había escrito y que no había publicado en mi juventud, El Dorado, que él me pidió que le encontrara un hueco porque quería hacer la crítica de esa novela en alguna revista. Yo se lo encontré, fue en Cuadernos del Norte, dirigida por Juan Cueto, y me agarré un palo que me dobló, ¿no? Era su estilo, sí, no. Alberto tenía una obsesión con el éxito, sobre todo con el éxito ajeno, curiosamente. Le preocupaba más el éxito ajeno que el propio. Una cosa curiosísima, porque no es típico de escritor, que solo se preocupa de sí mismo, ¿no? Pero en fin, cada cual es... Pero era su estilo y era también un poco el estilo de la época. Una época en la que se repartían a diestro y siniestro cuchilladas en la República de las Letras. Lo que no estaba mal, porque eso siempre ha sucedido. Pero ahora estamos en plena paz de los cementerios. Ahora lo peor que sucede es que la gente joven... Una cosa es que nosotros nos pasáramos por llamar la atención, como siempre han hecho. Pero con la bañera, con disidencias. Bueno, ¿no? Era una barbaridad, qué barbaridad. Pero incluso en Diwan hay cosas muy graciosas dentro de que son bastante salvajes. Ahora, a mí eso me parece más sano que no lo de ahora, que vienen todos tipo Prada. O sea, ya estabuladitos, ya halagando al director, babeando ante Anson, Cebrián, el que sea, y haciendo carrera desde los 15 años. Es una cosa que me parece verdaderamente siniestra, con que a qué padre mata a esta gente, contra quién se revela, qué va a traer de nuevo, nada, ¿no? Tú recibes y lees esa revista, la única que sigue repartiendo cuchilladas incruentas, que es La Fiera Literaria. La recibo, sí, de vez en cuando. ¿Qué te parece La Fiera Literaria? Pues me parece aquí en cierta ocasión nos dedica un programa. Me parece muy bien, y además todo lo que sea detergente viene bien para una cosa tan mugrienta como suele ser la ropa poco tendida de las letras españolas, ¿no? Quiero decir que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero estoy de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo que a ti. No siempre estoy de acuerdo con lo que dicen, pero me parece bien que exista eso. Tú en aquella época trabajabas todavía o habías trabajado en revista de literatura que publicaba la Universidad de Barcelona. Sí, la fundación también. Es el precedente de Diwan. Y al mismo tiempo colaborabas sobre historia del arte, no, más que sobre historia del arte, sobre crítica de pintura y teoría del arte en Trama, en Comunicación 21. Sí, Trama también fue uno de los fundadores, una revista de pintura. Bueno, la verdad es que escribía de demasiadas cosas que no sabía, pero la juventud es muy osada. Y todo eso ya nada, ya no haces... Bueno, he vuelto a hacer ahora, hace apenas unos meses he estado todo el verano trabajando en un asunto que dio para un ensayo, la verdad es que la culpa la tiene Umbral, que me mete en unos líos, sobre Velázquez.
Es la primera vez que he vuelto a escribir de pintura. Bueno, este verano dirigió un curso sobre Bueno, pues ahí las me meninas, lío y yo me lo tomé en serio, en lugar de tomármelo a broma como tenía que haber hecho. Y entonces me puse a trabajar y he hecho un ensayo sobre los enanos de Velázquez, y la pintura de Velázquez y la España de entonces, que a lo mejor puede ser la cabecera de un libro de ensayos sobre literatura y arte, porque no los tengo recogidos y tengo bastantes cosas escritas que creo que aguantan bien el paso del tiempo. También había mucho psicoanálisis en lo que eran tus intereses de la época, y tú fundaste la Biblioteca Freudiana de Barcelona. Luego te separaste de ella por discrepancias teóricas, eterno disidente. Bueno, la gran cuestión también de que llevamos 3 años estudiando con Óscar Masota, que es el fundador, digamos, del psicoanálisis lacaniano en lengua española, y ya tenía que hacerme psicoanalista. Es decir, ya o me psicoanalizaba o tenía que parar, así que paré porque no tenía ninguna intención de psicoanalizarme, ¿no? Y también hiciste comentarios de televisión en una revista rock and rollera, Discos Empecé Press. allí en Discos Press. La primera cosa que escribí fue crítica de televisión. La ventaja de la televisión única es que te permitía escribir de todo. Como todo pasaba en una cadena, bueno, pues... Y luego seguiste haciendo crítica de televisión en el Diario 16. ¿Ya? En Diario 16, cuando me llama Pedro J, se empeña en hacerme director de opinión, yo no quería escribir una columna, yo es que no sabía nada de periodismo. Y entonces hago una sección, mi televisión privada. Entonces Pedro J se inventa para ilustrarla a 2 señores que estaban por ahí por la redacción, que eran ni más ni menos que Gallego y Rey. Y la verdad es que, bueno, pues fue un año hasta que ya al final accedí a hacer la columna política. Es inevitable preguntarle al ex crítico de televisión si tiene alguna fórmula para salir del actual marasmo de eso que se llama telebasura. Pues es muy difícil porque es muy democrático, ¿no? Es decir, cuando se habla de la democracia como la cosa que todo lo cura, etcétera, bueno, pues democráticamente hay pena de muerte en Estados Unidos y democráticamente hay telebasura en toda Europa, no solo en España, ¿eh? Lo que pasa es que en España ha venido muy de golpe y mucha basura, una basura muy basurienta, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es que la gente entienda que en la sociedad plural, en la sociedad moderna, tiene que haber un espacio para cada cual y que no tenemos todos obligación ni de ver la misma basura ni tampoco de no verla. Es decir, yo que puedo ver tu programa y puedo ver Tómbola y no pasa nada. Es decir, la gente es plural y lo mismo que puede comer una cosa o comer otra y le puede gustar un tipo de persona u otra, pues también en los programas de televisión. Lo que no hay es pluralidad. Y yo creo que lo que hace falta es más cadenas, más programas y más pluralidad. Entonces coincides con el planteamiento de Gustavo Bueno en su libro más reciente, cuando dice que los culpables de lo que sucede no son, como mucha gente cree, los programadores, sino la audiencia, la gente. Sin ninguna duda. Vamos, es que yo creo que pasa que Gustavo Bueno se va a tener que llamar Gustavo Perogrullo, porque lo que dice son cosas de sentido común. Lo que pasa es que todo el mundo dice, no, si es democrático, si lo quiere la gente, será bueno. O no, depende. Lo único que demuestra que lo quiere la gente es que lo quiere la gente, nada más. Antes de abandonar Barcelona, antes de venirte a Madrid, antes del Diario 16, tú eres profesor de literatura en un instituto de Santa Coloma de Gramenet. Sí. Y fue entonces cuando se produjo el desdichado episodio del tiro en la pierna, que te propinaron algunos miembros de Terra Iure en un descampado, ¿no? Eso fue después de un manifiesto que he leído ahora, pues fue profético, sobre la discriminación de los castellanos. Y lo mismo que está sucediendo en el País Vasco. Manifiesto de los 2.300. De los 2.300, pues me tocó a mí. Bueno, podía haber tocado a otro también, pero en fin, me tocó a mí, ¿qué le vamos a hacer, no? Sobrevivimos, que eso es lo fundamental. Y lo único positivo de esa experiencia es que yo desde entonces considero que vivo de prestado. De manera que todo el tiempo que viva, pues sobreviví de milagro, bueno, pues muy bienvenido. ¿Tuviste una experiencia en el umbral de la muerte? Pues sí, ¿Viste el pues túnel? Sí, porque ya, pues no, el túnel no, pero lo has visto y sobre todo lo constatas de que has estado en ese, al borde de la fosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que tienes, digamos, es una vida añadida, ¿no? ¿Qué se siente en ese momento? Cuando 2 encapuchados, no sé si iban encapuchados. Pues no, por desgracia no eran encapuchados, que es lo que te hace prever que se acabó. Bueno, pues yo lo que pensé es que era una cosa un poco hortera. Y también es casualidad, esto va a parecer como de García Lorca y tal, qué horterada, ¿no? Morir así. Pero bueno. Bueno, aquello fue bastante novelesco. ¿Nunca has tenido la tentación de trasladarlo a la literatura? No, porque esto es como a las mujeres no les gusta contar una violación, ¿no? Un acto terrorista es un acto de degradación, aunque no lo consigan del todo, pero siempre es un acto humillante, ¿no? Es un acto de desprotección y... además a mí no me ha querido... No, yo creo que es la primera vez que hablo de esto aquí porque me preguntas tú, pero tampoco me gusta hablar de ello, no es una cosa agradable ni tampoco creo que sea bueno para nadie, ¿no? Bueno, llegas a Madrid,
se te trae Pedro J. y yo no sé si lo recuerdas o no, pero tuve cierta responsabilidad en el asunto. Tienes mucha responsabilidad. Fui yo el que le hablé a Pedro, sí, señor. Yo me fui a Kenia. Yo riño con El País, tú me recoges en Culturas, riño precisamente por esa cuestión del catalanismo, perdón, en Disidencias, eso. Sí. Y en Disidencias, ahí Pedro J. me dice, no, tú tienes que hacer, tú eres liberal, lo mismo que pagar en El País, tú tienes que hacer aquí, tienes que ser el jefe de opinión. Yo decía, pero ¿cómo voy a ser jefe de opinión estando tú de director? Es decir, yo tengo opiniones, pero con él... Bueno, el caso es que me lió y al final Maravall hizo una ley de incompatibilidades y tuve que elegir entre el periodismo y la enseñanza. Yo estaba aquí en el Lope de Vega, que es el último instituto femenino que ha habido. Tú imagínate, Fernando, por las mañanas cuando se abrían las puertas y entraban 2.700 niñas, desde 14 a 18 años. Yo pasé por esa experiencia, además cuando yo tenía 24 o 25 años, fui profesor ayudante de lengua italiana en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid. Qué hartazo. Y desde luego era muy curioso. Bueno, yo te confieso que tengo ciertos remordimientos por haber sido una especie de deus ex machina de tu venida a Madrid, pero no de tu venida a Madrid, sino de tu derivar del quehacer puramente literario a tu trajín periodístico. Si algún día vuelvo a confesarme, seguro que se lo digo al confesor. No, yo creo que cada uno tiene un destino y hay gente que vale más para una cosa que para otra. Y hay también periodos en la vida, ¿no? que haces una cosa u otra. Yo creo que en la literatura política he hecho cosas que están bien y que no las hubiera hecho sin ese... digamos, sin ese obrador o sin esa fábrica que es el periodismo, tal como lo entiende Pedro J., que es una especie de quemadero de seres humanos. Bueno, un monacato. Sí, pues una mezcla rara, ¿no? Pero yo creo que he hecho cosas literariamente buenas en política, lo que pasa es que entonces se atiende más al contenido que a la forma y que eso no impide que haya ido mejorando y que creo que mejora bastante en el estilo, ¿no? Bueno, eso es lo malo, Federico, que todo lo que haces lo haces bien, la literatura política también la has hecho muy bien. Si hubiera sido mala, seguramente hubieras regresado al regazo de la madre literatura. Soy yo el más adecuado, ¿no? Pero yo creo que también son etapas en la vida y ciclos. Y creo que ahora pues es un momento bueno en el que ya tienes una tranquilidad, has hecho muchas cosas, las fundamentales que podías hacer, y yo creo que te puedes plantear otros géneros, ¿no? Que es el reto siempre en el periodismo. He hecho casi de todo, excepto teatro y novela. Entonces el teatro no lo voy a hacer, pero yo creo que voy a hacer más poesía. Ya te contaba el otro día, ¿no? Que voy a recoger mucha parte de la poesía inédita de 30 años, del 69 al 99, y a lo mejor me animo a hacer una versión ya definitiva de una novela que llevo dándole vueltas muchos años. De esto hablaremos al final, Federico. La poesía que has estado escribiendo en silencio, sin publicar, durante todos estos años, ¿tiene algo que ver o no con el único librito de poemas, lo mencionamos también el otro día, Diván de Albarracín, publicado por Trieste, que es de 1982? Sí, tiene que ver porque este está a medio camino, es un libro a medio camino entre lo que empecé a escribir en el 69, que es una poesía muy pop, muy curiosa, y lo que he escrito último, que es dentro de esa línea oriental, pues digamos una poesía casi conceptual, ¿no? El último libro se llama Libro del No. Pero del no. Eso suena casi a taoísmo. Sí, no, pero... El bubuey, el vacío. Pues sí, es que el toconoma que decía Lezama Lima, ¿no? Porque le gustaba esa idea. Yo creo que en definitiva la poesía es precisamente la búsqueda, la pregunta sobre el silencio, ¿no? ¿Qué elemento mágico, extraño hay en el significado que te lleva en la expresión a buscar el silencio? Es el enigma, ¿no? Es como la muerte dentro de la vida o la vida dentro de la muerte. La poesía es una maldición, a mí me tocó y es inútil que me resista, o sea que... Abro el libro al azar imitando a San Agustín y me encuentro con una exclamación verdaderamente muy bonita. Ventura del Alféizar, ¿no? Entre signos de admiración. Es verdad, ¿eh? Sí. Asomarse a una ventana es siempre una aventura, ¿no? Sí. Ya lo sabía Hitchcock. Bueno, hablábamos hace un momento, bueno, no, antes de eso, el deber profesional, ya que ha salido a relucir todo esto, me obliga a preguntarte, a cuento de lo del tiro en la pierna y todo aquello, me obligan a pedirte dos palabras sobre la cuestión lingüística en Cataluña. ¿Sigues pensando exactamente lo que pensabas entonces o has cambiado un poco? Yo pensaba lo que escribí, porque es que además ha sido verdad. Por desgracia, los peores augurios se han confirmado. Todo lo que denunciamos se ha cumplido y lo mismo que lo que antes negaban, ahora defienden. Pero lo único que demuestra eso es que con los nacionalistas no se puede jamás hacer la cautela de la buena intención, mienten siempre. Y lo que está sucediendo en Cataluña es lo que está sucediendo en el País Vasco y en Galicia y en otras partes, que es la discriminación que algunos llaman positiva para ellos, claro, no para los discriminados. Yo creo que en España hay una falta de libertades en el terreno lingüístico y cultural que no existe, que es que no garantizan los poderes públicos que uno puede elegir la lengua en la que educa a sus hijos, la lengua en la que se manifiesta en la administración pública. Y eso es una
una realidad con la que algunos creen haber comprado la paz social y no han comprado nada, ¿no? Salí a relucir hace un momento el nombre de Javier Pradera, que también estuvo conmigo en los años mozos de las cárceles, y fue Javier Pradera, que entonces dirigía Alianza Editorial, quien te contrató, casi te extrajo estos dos libros, esta antología sobre la obra de Manuel Azaña, ensayos y discursos. Sí, esa es la primera antología que aparece de Azaña, creo que es la única que hay. Había un tercer capítulo de testimonios políticos, pero fueron apareciendo cosas nuevas, no hubiera sido completa, y yo creo que está bien así. Pero es una cosa, Azaña es un ser que, en fin, le he dedicado bastante tiempo, y no voy a decir que lo lamento porque a lo hecho pecho, y esas antologías están bien, aunque no las ha leído casi nadie. Pero yo creo que eso partía de una idea, que es que a la izquierda se le podía meter en la cabeza eso que intenta sin éxito César Alonso de los Ríos, la idea de España, ¿no? Que la izquierda no pierda la idea de España, porque si no vamos muy mal. Y por desgracia pues no tuve ningún éxito, o sea que no... Bueno, tú has dado bastante la matraca, como algunos otros, Trapiello, por ejemplo, sí, con Manuel Azaña. De hecho, ganaste el premio Espejo de España de Planeta de 1994 con este otro libro, La última salida de Manuel Azaña. ¿Va a ser verdaderamente la última salida de Manuel Azaña en general, no digo solo en tu obra? Pues sí, y además es un libro para mí de muy triste recuerdo, porque yo quería ganar ese premio por mi madre. Mi madre murió poco antes de que ganara el premio, cuando ya estaba el libro. De manera que es un libro que me trae malos recuerdos. Y además yo creo sinceramente que es el único libro que yo no volvería a publicar, por lo menos tal cual. Hay una parte que sí me gusta, que es la parte primera en la que se cuenta la epopeya, la tragedia del exilio, pero creo que en lo político yo no sabía lo suficiente y en todo caso no puse la parte negativa que debía haber puesto toda la parte negativa que debía haber puesto en Azaña. Yo creo que es un libro demasiado edulcorado. Se nos ha vendido insistentemente la idea durante las 2 últimas décadas de que Azaña, aparte de lo que fueran sus virtudes o sus defectos como político, era un gran escritor. Yo nunca he compartido esta idea. Es un buen articulista, a mí sí me parece un buen escritor y en sus memorias yo creo que es muy un escritor de estilo excesivamente castigado, ¿no? Alambicado. No, pero no en las memorias. Sin talento personal para la literatura. Yo creo que tiene algo muy moderno Azaña, que es muy eficaz, sobre todo para el periodismo, pero no cuando hace teatro, no en las novelas, que es un Carló. No, eso es horroroso. No, yo me refiero a eso, a la Azaña de los libros. Pero ¿no? Que es un falso teatro, pero las memorias suyas y algunos ensayos, yo creo que la antología esa de ensayos que publiqué en Alianza Editorial, hay ensayos magníficos. ¿Sí? Escribe muy bien, otra cosa es que lo que diga sea verdad. Parece que la gente es más bien de mi opinión, porque me contabas el otro día que de estos 2 libros, a pesar de los esfuerzos de Alianza, se vendieron 800 ejemplares, ¿no? Sí, señor, en un año. Eso en Alianza Bolsillo, edición popular. Y luego dicen que España es de izquierdas. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Pues voy a continuar la tarea de los nuestros, voy a empezar una segunda parte, que me he dejado un tiempo de descanso, que va a ser 100 mujeres en la vida de España. Es decir, las nuestras, podemos decir. ¿No se va a llamar las nuestras? Pues no lo sé, a lo mejor se tiene que llamar porque parece que a los editores les gusta mucho la idea, ¿no? Porque los nuestros funcionan muy bien, se ha vendido muy bien. Es un libro que me costó muchísimo, más trabajo que todos los demás juntos. Han sido 2 años de esfuerzo. Y yo creo que está muy bien, está mal que yo lo diga, pero creo que está muy bien el intento, por lo menos. Y creo que en las mujeres, pues a una cosa dice, no hay 100 mujeres en la historia de España, ¿cómo que no? Bueno, aquí ya había bastantes, había 20 nuestras, ¿no? 20 y tantas, entonces tendría que hacer pues unas 70 y tantas para que hubiera 100 mujeres en la historia de España, pero 100 mujeres, algunas conocidas y otras no conocidas, que es un trabajo de investigación, ¿no? Pero este libro nace de una serie de artículos publicados en el mundo. ¿También las nuestras aparecerán en el mundo antes de convertirse en libro? Sí, porque eso, bueno, si no, Pedro J. nos perseguiría a ti y a mí, a los dos. Federico, ¿no estás excesivamente politizado? ¿No tiendes a verlo todo a través del prisma de la política, incluso la amistad, incluso la literatura? No, yo lo que pasa es que soy una persona bastante elemental, ¿no? De blanco y negro. No soy una persona de demasiados... De negro sobre blanco. De negro sobre blanco, exactamente, ¿no? Y eso es un defecto, no, por desgracia, no creo que sea una virtud, pero en fin, cada uno es como es. Yo creo que es inútil pretender que uno es de otra manera. Yo trato de ser sincero en las cosas que planteo y además no tengo más remedio que serlo porque se me nota, si miento se me nota. Y la política, más que la política, yo lo que sí creo es en las ideas. Y entonces, y sobre todo en la sinceridad de las ideas. A mí me molesta, me horroriza, me repele, me repugna la mentira y la superchería, la impostación. Y creo que por desgracia en el mundo
intelectual en general, pues la mentira es lo que domina, ¿no? Y eso se puede entender como política. Yo creo que es más bien una actitud intelectual que no una actitud política, porque en la política la mentira es el pan nuestro de cada día también, ¿no? En el diario La Razón, correspondiente al domingo 30 de enero del año 2000, se decía que los periodistas más influyentes del fin de siglo en España sois Ansón, Cebrián, Gabilondo, Ramírez, Antonio Herrero, Campmany, Jiménez Los Santos, Pablo Sebastián del Olmo y Onega. ¿Realmente te sientes, lo notas? Hombre, yo creo que sería la influencia, sobre todo mía, está por los medios donde estoy, ¿no? En concreto, pues en el Mundo, he estado 10 años en ABC escribiendo todos los días, ahora en el Mundo, y en el Mundo llevo bastante tiempo, y antes en Diario 16, y luego pues tengo un programa La Linterna, que objetivamente es un programa importante, ¿no? Que no porque lo haga yo, sino porque lo es, porque la gente lo ha elegido, y es un programa de opinión influyente en un sector de la sociedad. No en toda la sociedad, pero sí en un sector de la sociedad. Pero yo creo que más que eso no es un mérito mío, simplemente en un determinado momento tú sintonizas o haces que la gente sintonice con una determinada forma de ver las cosas, ¿no? Que en este caso es una cierta insatisfacción con lo que sucede en España, ¿no? Y yo creo que eso es simplemente el periodismo, ¿no? Bueno, además de La Linterna en la COPE, además de tus columnas en El Mundo y en distintos medios de información, además de esa revista que ya ha aparecido un montón de veces en estos dos programas, La Ilustración Liberal, tienes una revista a través de Internet. No, he hecho un periódico, que en estos momentos yo creo que es el Libertad Digital. Libertad Digital, que yo creo que es el primer periódico de opinión ya en lengua española que hay en Internet, y esa es puestos a fundar cosas, es lo que más me interesa en este momento. Yo creo que la concentración de medios está acabando con la pluralidad y que lo único que nos queda es Internet. Ya sé que tú no eres de la misma opinión, pero yo creo que la única salida que queda para la libertad individual, es decir, si mañana nos echan a ti de televisión, a mí del Mundo y de la COPE, pues siempre nos quedará Internet, ¿no? Como os decía, siempre nos quedará París. Yo prefiero París, ¿eh? Bueno, pues en todo caso desde París puedes escribir en Libertad Digital, y lo cierto es que Internet es un medio barato que permite una gran pluralidad. Tú de Libertad Digital dijiste que no queríais dar noticias cuanto dar la clave de las noticias. Exactamente, ¿no? Es un periódico de opinión, y frente a la idea de hacer grandes canales de noticias, yo creo que lo fundamental es la opinión. Lo que hay que preservar es la libertad de opinión, la pluralidad de opinión. El lema del periódico es que nadie opine por ti, ni siquiera nosotros. Y en ese sentido creo que lo nos llevamos a un año, pero yo creo que es un producto de Internet bastante bueno. Se lo voy a preguntar a uno de los periodistas más influyentes del fin del siglo en España, a cuento de una cuestión palpitante y candente, lo de la reforma de las humanidades, la reforma de la docencia, de las asignaturas, el estudio de la historia, todas estas cosas. Y te lo voy a preguntar porque la columna más reciente que ha salido de tu pluma, con fecha de hoy, martes 14 de noviembre de 2000, aparece en El Mundo, se titula Lo plural, y el primer párrafo dice: a trancas y barrancas, cediendo más en la forma que en el fondo, parece que el gobierno va a empezar a remediar, dentro de lo que cabe, el desastre educativo. Y esa columna termina añadiendo: pero conste que cuanto más se insista en la pluralidad de España, más resalta la continuidad y, en definitiva, la unidad. Si durante 1000 o 2000 años España ha sido y es tan plural, qué poco centralismo represor ha habido, y cuantísima España. Una glosa. Bueno, es que es así. Si fuera verdad la persecución de la pluralidad que dicen que ha habido en España desde no sé cuantísimos cientos o miles de años, bueno, pues no existiría esa pluralidad. Y si se habla de la pluralidad de España, hay que hablar de España. No existe lo plural más que como un elemento unido, como algo unido por lo singular. De manera que yo creo que eso es evidente. Creo que lo que ha pasado con la educación es un problema muy de fondo, que no solamente atañe a la idea nacional, aunque es importante, que es la pérdida del sentido de la transmisión del saber. Yo soy hijo y nieto de maestros nacionales. Yo he nacido, como quien dice, en una tiza, ¿no? Y la idea fundamental es que el maestro creía en su papel, creía que sabía algo y creía que tenía la obligación de transmitirlo. Y eso es lo que se ha perdido. Y si el maestro no cree en su papel, el alumno no cree en el suyo. El padre tampoco, etc. Y yo creo que esa idea de que la humanidad es una cadena donde la experiencia tiene un valor objetivo, y ese valor objetivo hay que transmitirlo, eso es lo que se ha roto con la pedagogía
siniestra de los pueblos de los 60, ¿no?, que ha llegado a España con la LOCSE y todas esas catástrofes. Parece que Pilar del Castillo pues va a intentar esa reforma, ojalá que lo consiga. Pero le están recortando un poco las alas, ¿no? Sí, pero lo que me interesa es que da la impresión de que los profesores también se han dado cuenta de que por ese camino van al desastre total. Es decir, que los padres no pueden mandar en clase y que los alumnos tienen que aprobar o suspender, porque si no, no hay esfuerzo, no hay transmisión, no hay saber y al final no hay conocimiento. Y me da la impresión de que en este momento la sociedad española se ha dado cuenta que va por muy mal camino, cuando la enseñanza no exige nada. Al contrario, ojalá que eso se pueda reformar, pero en todo caso, 2 generaciones de analfabetos nos contemplan, ¿no? 2 generaciones echadas a perder. Muchas cosas se me quedan en el infierno de las buenas intenciones, Federico. Tengo solo el tiempo justo para hacerte una última pregunta. Nunca una novela. Más de una vez te ha atribuido la prensa, adelantándose a los acontecimientos y equivocándose, la titularidad del Planeta. Bueno, hay una novela escrita. Lo que pasa es que no es la novela que yo quiero escribir. Y yo creo que me puedo permitir el lujo, no lo necesito para comer, que hasta que la novela no sea buena no se publicará. Lo han visto y lo han oído. Confío en que también lo hayan mirado y, sobre todo, lo hayan escuchado. Este es un programa de televisión en el que cada palabra quede claro vale por 1000 imágenes y no al revés. Y las palabras, esta vez, han salido de la boca y del corazón y de la cabeza de Federico Jiménez Los Santos, escritor y periodista aragonés, español y liberal. La libertad también es una patria, además de una vocación, un destino, una filosofía y una bandera. Sigue empuñándola, Federico, y gracias por tu lección magistral. Doble lección, porque tuyo ha sido el donoso escrutinio de negro sobre blanco al hilo de 2 semanas. Mereció la pena, espero que ustedes sean de la misma opinión y les recuerdo que el próximo domingo, Dios mediante, volveremos a estar aquí. Gracias por la atención y buenas noches. Puede comer una cosa o comer otra y le puede gustar un tipo de persona u otra, pues también en los programas de televisión. Lo que no hay es pluralidad. Y yo creo que lo que hace falta es más cadenas, más programas y más pluralidad. Entonces coincides con el planteamiento de Gustavo Bueno en su libro más reciente cuando dice que los culpables de lo que sucede no son, como mucha gente cree, los programadores, sino la audiencia, la gente. Sin ninguna duda. Vamos, es que yo creo que pasa que Gustavo Bueno se va a tener que llamar Gustavo Perogrullo, porque lo que dice son cosas de sentido común. Lo que pasa es que todo el mundo dice, no, si es democrático, si lo quiere la gente, será bueno. O no, depende. Lo único que demuestra que lo quiere la gente es que lo quiere la gente, nada más. Antes de abandonar Barcelona, antes de venirte a Madrid, antes del diario 16, tú eres profesor de literatura en un instituto de Santa Coloma de Gramenet. Sí. Y fue entonces cuando se produjo el desdichado episodio del tiro en la pierna, que te propinaron algunos miembros de Terra Llure en un descampado, ¿no? Eso fue después de un manifiesto que leído ahora pues fue profético sobre la discriminación de los castellanos. Y lo mismo que está sucediendo en el País Vasco. Manifiesto de los 2.300. De los 2.300, pues me tocó a mí. Bueno, podía haber tocado a otro también, pero en fin, me tocó a mí, ¿qué le vamos a hacer, no? Sobrevivimos, que eso es lo fundamental. Y lo único positivo de esa experiencia es que yo desde entonces considero que vivo de prestado. De manera que todo el tiempo que viva, pues sobreviví de milagro, bueno, pues muy bienvenido. ¿Tuviste una experiencia en el umbral de la muerte? Pues sí, ¿Viste el pues túnel, sí, porque la ya, pues no, el túnel no, pero lo has visto y sobre todo lo constatas de que has estado en ese, al borde de la fosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que tienes, digamos, es una vida añadida, ¿no? ¿Qué se siente en ese momento? Cuando 2 encapuchados, no sé si iban encapuchados. Pues no, por desgracia no eran encapuchados, es lo que te hace prever que se acabó. Bueno, pues yo lo que pensé es que era una cosa un poco hortera. Y también es casualidad, esto va a parecer como de García Lorca y tal, qué horterada, ¿no? Morir así. Pero bueno. Bueno, aquello fue bastante novelesco. ¿Nunca has tenido la tentación de trasladarlo a la literatura? No, porque esto es como a las mujeres no les gusta contar alguna violación, ¿no? Un acto terrorista es un acto de degradación, aunque no lo consigan del todo, pero siempre es un acto humillante, ¿no? Es un acto de desprotección y además a mí no me ha querido... No, yo creo que es la primera vez que hablo de esto aquí porque me preguntas tú, pero tampoco me gusta hablar de ello, no es una cosa agradable ni tampoco creo que sea bueno para nadie, ¿no? Bueno, llegas a Madrid, se te trae Pedro J. y yo no sé si lo recuerdas o no, pero tuve cierta responsabilidad en el asunto. Tienes mucha responsabilidad. Fui yo el que le hablé a Pedro, sí, señor. Yo me fui a Kenia. Yo riño con el país y tú me recoges en Culturas
Riño precisamente por esa cuestión del catalanismo, perdón, en disidencias, eso. Sí. Y en disidencias, ahí Pedro J. me dice, no, tú tienes que hacer, tú eres liberal, lo mismo que Pradera en el país, tú tienes que hacer aquí, tienes que ser el jefe de opinión. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ser jefe de opinión estando humillante, no? Es un acto de desprotección y además a mí no me ha querido... No, yo creo que es la primera vez que hablo de esto aquí porque me preguntas tú, pero tampoco me gusta hablar de ello, no es una cosa agradable ni tampoco creo que sea bueno para nadie, ¿no? Bueno, llegas a Madrid, se te trae Pedro J. y yo no sé si lo recuerdas o no, pero tuve cierta responsabilidad en el asunto. Tienes mucha responsabilidad. Fui yo el que le hablé a Pedro, sí, señor. Yo me fui a Kenia. Yo riño con el país, tú me recoges en culturas, riño precisamente por esa cuestión del catalanismo, perdón, en disidencias, eso. Sí. Y en disidencias, ahí Pedro J. me dice, no, tú tienes que hacer, tú eres liberal, lo mismo que Pradera en el país, tú tienes que hacer aquí, tienes que ser el jefe de opinión. Yo decía, pero ¿cómo voy a ser jefe de opinión estando tú de director? Es decir, yo tengo opiniones, pero con él... Bueno, el caso es que me lió y al final Maraval hizo una ley de incompatibilidades y tuve que elegir entre el periodismo y la enseñanza. Yo estaba aquí en el Lope de Vega, que es el último instituto femenino que ha habido. Tú imagínate, Fernando, por las mañanas cuando se abrían las puertas y entraban 2.700 niñas, desde 14 a 18 años. Yo pasé por esa experiencia, además cuando yo tenía 24 o 25 años. Fui profesor ayudante de lengua italiana en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid. Qué hartazo. Y desde luego era muy curioso. Bueno, yo te confieso que tengo ciertos remordimientos por haber sido una especie de deus ex machina de tu venida a Madrid, pero no de tu venida a Madrid, sino de tu derivar del quehacer puramente literario a tu trajín periodístico. Si algún día vuelvo a confesarme, seguro que se lo digo al confesor. No, yo creo que cada uno tiene un destino y hay gente que vale más para una cosa que para otra. Y hay también periodos en la vida, ¿no? que haces una cosa u otra. Yo creo que en la literatura política he hecho cosas que están bien y que no las hubiera hecho sin ese... digamos, sin ese obrador o sin esa fábrica que es el periodismo, tal como lo entiende Pedro J., que es una especie de quemadero de seres humanos. Bueno, un monacato. Sí, pues una mezcla rara, ¿no? Pero yo creo que he hecho cosas literariamente buenas en política, lo que pasa es que entonces se atiende más al contenido que a la forma y que eso no impide que haya ido mejorando y que creo que he mejorado bastante en el estilo, ¿no? Bueno, eso es lo malo, Federico, que todo lo que haces lo haces bien, la literatura política también la has hecho muy bien. Si hubiera sido mala, seguramente hubieras regresado al regazo de la madre literatura, ¿no? Soy yo el más adecuado, ¿no? Pero yo creo que también son etapas en la vida y ciclos. Y creo que ahora pues es un momento bueno en el que ya tienes una tranquilidad, has hecho muchas cosas, las fundamentales que podías hacer, y yo creo que te puedes plantear otros géneros, ¿no? Que es el reto siempre en el periodismo. He hecho casi de todo, excepto teatro y novela. Entonces el teatro no lo voy a hacer, pero yo creo que voy a hacer más poesía. Ya te contaba el otro día, ¿no? Que voy a recoger mucha parte de la poesía inédita de 30 años, del 69 al 99, y a lo mejor me animo a hacer una versión ya definitiva de una novela que llevo dándole vueltas muchos años. De esto hablaremos al final, Federico. Primera mitad del programa a la política. Creo que en tu caso era inevitable, a diferencia de lo que sucede en el caso de otros escritores, de la mayor parte de los escritores, yo que conste entre ellos, pero me gustaría, Federico, derivar en la segunda parte del programa hacia otros ámbitos más específicamente literarios y vitales. Hace una semana empezamos por ahí nuestra conversación y luego nos desvié yo la charla. Recuperaremos aquel cabo suelto pero no perdido después de los anuncios. Aquí están. Seguimos en negro sobre blanco. Comienza ahora la última parte del segundo programa dedicado al escritor, subrayo lo de escritor, Federico Jiménez Los Santos, niño perdido en el templo, decías el otro día, de los medios de comunicación. Remontémonos no tan niño ni tan templo, pero en fin. Remontémonos a la época de Diwan, que fue más o menos cuando nos conocimos. Por lo pronto, al ojear ahora esta revista, llama la atención la cantidad de nombres que han desaparecido. Sí. Esto de la literatura, además de alzar la voz, hay que sostenerla, ¿no? No, es muy difícil aguantar, como pasa en el periodismo, que es una forma de literatura, ¿no? En el caso de España es el escaparate real de la literatura desde siempre. Es muy difícil aguantar 20 años escribiendo y mantenerse en los libros, en los artículos. Es difícil vivir y no digamos sobrevivir escribiendo, ¿no? Entonces sí que eras escritor puro, Federico. Luego te corrompiste. No sé. Yo creo que entonces lo que pasa es que no tenía medios donde escribir y por eso los fundaba. Ahora lo que pasa es que los tengo y además sigo fundando, o sea que tengo las dos manías. Cuando empieza tiene pocos sitios donde escribir, ¿no?
El otro día, hablando con Méndez Ferrín en otro programa de Negro sobre Blanco, le preguntaba yo si, como dijo no sé quién, no sé si era Álvaro Cunqueiro, el trabajar en el periodismo avillana el estilo. Por otra parte, hay quien dice que la mejor literatura de España se hace en la prensa, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo hablo por mi experiencia, ¿no? Hay gente que probablemente si trabaja en un tipo de género, pues qué sé yo, más novelesco, pues quizás el periodismo le estropee. A mí no, yo confieso que escribo, confieso. En fin, yo escribo muchísimo mejor ahora que hace 20 años. Y hace 20 años me empeñaba en escribir de manera que se viera que escribía bien. Y ahora lo que me interesa es escribir y transmitir cosas. Pero eso puede ser fruto de la madurez, no fruto del periodismo, ¿no? No, pero es que el periodismo te obliga a que se te entienda. Y eso es una cosa fundamental, porque es un ejercicio de humildad. No aparecer escritor, sino escribir algo concreto, decir algo. Y eso de decir algo no es tan fácil todos los días. Bueno, ya sabes lo que decía Hemingway cuando trabajaba en el Toronto Star en sus años de aprendizaje, que el periodismo era bueno para un escritor a condición de que no se quedara demasiado tiempo en él. Bueno, él no dejó nunca el periodismo, de manera que fue una receta que no se aplicó a sí mismo. ¿Estás diciendo que las obras literarias de Hemingway son también periodísticas? Sí, sí, sí. Y además es lo mejor que tiene Hemingway, el estilo vibrante del jefe de opinión. Yo decía, pero ¿cómo voy a ser jefe de opinión estando tú de director? Es decir, yo tengo opiniones, pero con él... Bueno, el caso es que me lió y al final Maraval hizo una ley de incompatibilidades y tuve que elegir entre el periodismo y la enseñanza. Yo estaba aquí en el Lope de Vega, que es el último instituto femenino que ha habido. Tú imagínate, Fernando, por las mañanas cuando se abrían las puertas y entraban 2.700 niñas, desde 14 a 18 años. Yo pasé por esa experiencia, además cuando yo tenía 24 o 25 años. Fui profesor ayudante de lengua italiana en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid. Qué hartazo. Y desde luego era muy curioso. Bueno, yo te confieso que tengo ciertos remordimientos por haber sido una especie de deus ex machina de tu venida a Madrid, pero no de tu venida a Madrid, sino de tu derivar del quehacer puramente literario a tu trajín periodístico. Si algún día vuelvo a confesarme, seguro que se lo digo al confesor. No, yo creo que cada uno tiene un destino y hay gente que vale más para una cosa que para otra. Y hay también periodos en la vida, ¿no? que haces una cosa u otra. Yo creo que en la literatura política he hecho cosas que están bien y que no las hubiera hecho sin ese... digamos, sin ese obrador o sin esa fábrica que es el periodismo, tal como lo entiende Pedro J., que es una especie de quemadero de seres humanos. Bueno, un monacato. Sí, pues una mezcla rara, ¿no? Pero yo creo que he hecho cosas literariamente buenas en política, lo que pasa es que entonces se atiende más al contenido que a la forma y que eso no impide que haya ido mejorando y que creo que he mejorado bastante en el estilo, ¿no? Bueno, eso es lo malo, Federico, que todo lo que haces lo haces bien, la literatura política también la has hecho muy bien. Si hubiera sido mala, seguramente hubieras regresado al regazo de la madre literatura, soy ¿no? yo el más adecuado, ¿no? Pero yo creo que también son etapas en la vida y ciclos. Y creo que ahora pues es un momento bueno en el que ya tienes una tranquilidad, has hecho muchas cosas, las fundamentales que podías hacer, y yo creo que te puedes plantear otros géneros, ¿no? Que es el reto siempre en el periodismo. He hecho casi de todo, excepto teatro y novela. Entonces el teatro no lo voy a hacer, pero yo creo que voy a hacer más poesía. Ya te contaba el otro día, ¿no? Que voy a recoger mucha parte de la poesía inédita de 30 años, del 69 al 99, y a lo mejor me animo a hacer una versión ya definitiva de una novela que llevo dándole vueltas muchos años. De esto hablaremos al final, Federico. La poesía que se ha estado escribiendo en silencio, sin publicar, durante todos estos años, ¿tiene algo que ver o no con el único librito de poemas, lo mencionamos también el otro día, Diván de Albarracín, publicado por Trieste, que es de 1982? Sí, tiene que ver porque este está a medio camino, es un libro a medio camino entre lo que empecé a escribir en el 69, que es una poesía muy pop, muy curiosa, y lo que he escrito último, que es dentro de esa línea oriental, pues digamos una poesía casi conceptual, ¿no? El último libro se llama Libro del No. Pero del no. Eso suena casi a taoísmo. Sí, no, pero... El bubuey, el vacío. Pues sí, es que el toconoma que decía Lezama Lima, ¿no? Porque le gustaba esa idea. Yo creo que en definitiva la poesía es precisamente la búsqueda de España de izquierdas. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Pues voy a continuar la tarea de los nuestros, voy a empezar una segunda parte, que me he dejado un tiempo de descanso, que va a ser 100 mujeres en la vida de España. Es decir, las nuestras, podemos decir. ¿No se va a llamar las nuestras? Pues no lo sé, a lo mejor se tiene que llamar porque parece que a los editores les gusta mucho la idea, ¿no? Porque los nuestros funcionan muy bien, se ha vendido muy bien. Es un libro que me costó muchísimo, más trabajo que todos los demás juntos. Han sido 2 años de esfuerzo y yo creo que está muy bien.
está mal que yo lo diga, pero creo que está muy bien el intento, por lo menos. Y creo que en las mujeres, pues a una cosa dice, no hay 100 mujeres en la historia de España, ¿cómo que no? Bueno, aquí ya había bastantes había nuestras, ¿no? 20 y tantas, entonces tendría que hacer pues unas 70 y tantas para que hubiera 100 mujeres en la historia de España, pero 100 mujeres, algunas conocidas y otras no conocidas, que es un trabajo de investigación, ¿no? Pero este libro nace de una serie de artículos publicados en El Mundo. ¿También las nuestras aparecerán en El Mundo antes de convertirse en libro? Sí, porque eso, bueno, si no, Pedro J. nos perseguiría a ti y a mí, a los dos. Federico, ¿no estás excesivamente politizado? ¿No tiendes a verlo todo a través del prisma de la política, incluso la amistad, incluso la literatura? No, yo lo que pasa es que soy una persona bastante elemental, ¿no? De blanco y negro. No soy una persona de demasiados... De negro sobre blanco. De negro sobre blanco, exactamente, ¿no? Y eso es un defecto, no, por desgracia, no creo que sea una virtud, pero en fin, cada uno es como es. Yo creo que es inútil pretender que uno es de otra manera. Yo trato de ser sincero en las cosas que planteo y además no tengo más remedio que serlo porque se me nota, si miento se me nota. Y la política, más que la política, yo lo que sí creo es en las ideas. Y entonces, y sobre todo en la sinceridad de las ideas. A mí me molesta, me horroriza, me repele, me repugna la mentira y la superchería, la impostación. Y creo que por desgracia en el mundo intelectual en general, pues la mentira es lo que domina, ¿no? Y eso se puede entender como política. Yo creo que es más bien una actitud intelectual que no una actitud política, porque en la política la mentira es el pan nuestro de cada día también, ¿no? En el diario La Razón, correspondiente al domingo 30 de enero del año 2000, se decía que los periodistas más influyentes del fin de siglo en España sois Ansón, Cebrián, Gabilondo, Ramírez, Antonio Herrero, Campmany, Jiménez Los Santos, Pablo Sebastián del Olmo y Onega. ¿Realmente te sientes, lo notas? Hombre, yo creo que sería la influencia, sobre todo mía, está por los medios donde estoy, ¿no? En concreto, pues en el Mundo, he estado 10 años en ABC escribiendo todos los días, ahora en el Mundo, y en el Mundo llevo bastante tiempo, y antes en Diario 16, y luego pues tengo un programa La Linterna, que objetivamente es un programa importante, ¿no? Fundador, digamos, del psicoanálisis lacaniano en lengua española, y ya tenía que hacerme psicoanalista, es decir, ya o me psicoanalizaba o tenía que parar, así que paré porque no tenía ninguna intención de psicoanalizarme, ¿no? Y también hiciste comentarios de televisión en una revista rock and rollera, Disco Empecé Express. allí en Disco Express. La primera cosa que escribí fue crítica de televisión. La ventaja de la televisión única es que te permitía escribir de todo. Como todo pasaba en una cadena, bueno, pues... Y luego seguiste haciendo crítica de televisión en el Diario 16. ¿Ya? En Diario 16, cuando me llama Pedro J., que se empeña en hacerme director de opinión, yo no quería escribir una columna, yo es que no sabía nada de periodismo. Y entonces hago una sección, mi televisión privada, entonces Pedro J. se inventa para ilustrarla a dos señores que estaban por ahí por la redacción, que eran ni más ni menos que Gallego y Rey. Y la verdad es que, bueno, pues fue un año hasta que ya al final accedí a hacer la columna política. Es inevitable preguntarle al ex crítico de televisión si tiene alguna fórmula para salir del actual marasmo de eso que se llama telebasura. Pues es muy difícil porque es muy democrático, ¿no? Es decir, cuando se habla de la democracia como la cosa que todo lo cura, etcétera, bueno, pues democráticamente hay pena de muerte en Estados Unidos y democráticamente hay telebasura en toda Europa, no solo en España, ¿eh? Lo que pasa es que en España ha venido muy de golpe y mucha basura, una basura muy basurienta, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es que la gente entienda que en la sociedad plural, en la sociedad moderna, tiene que haber un espacio para cada cual y que no tenemos todos obligación ni de ver la misma basura ni tampoco de no verla. Es decir, yo que puedo ver tu programa y puedo ver Tómbola y no pasa nada. Es decir, la gente es plural y lo mismo que puede comer una cosa o comer otra y le puede gustar un tipo de persona u otra, pues también en los programas de televisión. Lo que no hay es pluralidad. Y yo creo que lo que hace falta es más cadenas, más programas y más pluralidad. Entonces coincides con el planteamiento de Gustavo Bueno en su libro más reciente cuando dice que los culpables de lo que sucede no son, como mucha gente cree, los programadores, sino la audiencia, la gente. Sin ninguna duda. Vamos, es que yo creo que pasa que Gustavo Bueno se va a tener que llamar Gustavo Perogrullo, porque lo que dice son cosas de sentido común. Lo que pasa es que todo el mundo dice, no, si es democrático, si lo quiere la gente, será bueno. O no, depende. Lo único que demuestra que lo quiere la gente es que lo quiere la gente, nada más.
Antes de abandonar Barcelona, antes de venirte a Madrid, antes del diario 16, tú eres profesor de literatura en un instituto de Santa Coloma de Gramenet. Sí. Y fue entonces cuando se produjo el desdichado episodio del tiro en la pierna, que te propinaron algunos miembros de Terra Iure en un descampado, ¿no? Eso fue después de un manifiesto que, leído ahora, pues fue profético sobre la discriminación de los castellanos. Y lo mismo que está sucediendo en el País Vasco. Manifiesto de los 2.300. De los 2.300, pues me tocó a mí. Bueno, podía haber tocado a otro también, pero en fin, me tocó a mí, ¿qué le vamos a hacer, no? Sobrevivimos, que eso es lo fundamental. Y lo único positivo de esa experiencia es que yo desde entonces considero que vivo... Es curiosa, Federico, la connotación negativa cavernícola que acompaña a la palabra reacción, cuando en realidad reacción es el que reacciona frente a algo, y desde ese punto de vista está muy bien ser reaccionario. Bueno, ¿no? hay reacción, se puede reaccionar contra cosas malas y está bien, se puede reaccionar contra cosas buenas y está mal. La reacción en sí no es ni buena ni malo, no es verdad, depende. La reacción cuando empieza a acuñarse, que es sobre todo reacción contra la Revolución Francesa, pues está perfectamente justificada. La reacción contra el imperio del terror moderno, ¿no? Como luego se ha visto en sus epígonos terribles, ¿no? O sea, reacción no es ni bueno ni malo. Igual que renovación no es ni malo ni bueno. O igual que ultramontano, que también se aplicaba a los exiliados, que en un momento fueron reaccionarios y en otro momento eran lo contrario, ¿no? Bueno, pero son de esas palabras fetiche, ¿no? Que no significan nada, que simplemente son conceptos arrojadizos. No tienen como fascista, valor. Por ejemplo, ¿no? Sí, fascista y comunista. Y, hombre, el comunista todavía tiene... Pero en España se dice facha y rojo, sí. Se decía, que son dos cosas que pertenecen al Pleistoceno, ¿no? Sí, como un improperio, no como una definición. Es un insulto, sí. Más que... volviendo momentáneamente al artículo de Enrique de Diego en la Ilustración Liberal, bueno, habla también de cómo los hippies aparentemente se han sumado a ese cajón desastre que mencionábamos hace un momento, o por lo menos ese cajón desastre reclama la herencia de los hippies. Yo, que fui hippie y que en cierto modo lo sigo siendo, como tú sabes, Federico, a mí se me subleva el alma porque los hippies no queríamos saber nada de política y menos aún del Estado. Es una comparación especialmente odiosa, dice Enrique de Diego, ¿no? Bueno, es que yo creo que es verdad. Yo creo que ahí Enrique quizá no es del todo justo, porque el fenómeno hippie era un fenómeno, primero era un fenómeno global, luego era un fenómeno transnacional, y en ese sentido estaría a favor precisamente de todos los movimientos universalistas, ¿no? De manera que yo creo que la parte hippie, que tiene un espíritu que fue... yo lo recuerdo, por ejemplo, aunque los libros eran flojos, el espíritu fue bueno. Todos los libros de Rothschild, El nacimiento de la contracultura, los de Alan Watts, etcétera, e incluso las propias novelas de Kerouac, a mí por lo menos me sirvieron para desengrasar de esa especie de magma totalitario en que nos movíamos en los años 70, ¿no? Al final la universidad eras comunista o comunista. Bueno, pues lo único que venía era especie de anarquismo hipioso que de alguna manera te desintoxicaba. Y yo creo que el espíritu ese no tiene nada que ver con estos tipos que se disfrazan de batasunos para tirarle piedras a las lunas de los comercios, ¿no? Bueno, yo disiento en lo de Alan Watts. A mí los libros de Alan Watts me parecían, y creo que me siguen pareciendo, buenos. En este número de la Ilustración Liberal hay un artículo tuyo, el que abre la revista, que se llama Aznar y el poder. Y en ese artículo tú te refieres a lo que llamas complejo de inferioridad de la derecha, sobre todo en lo relativo a la cultura. Mejor dicho, tú no lo llamas complejo de inferioridad, lo llamas complejo de origen. Sí, ahí hay un problema tremendo. Yo creo que la derecha ha metabolizado mal la guerra civil y la izquierda también, por distintas razones. Unos no han entendido que la perdieron. Cada vez más. La antítesis interiorizada entre la idea y la realidad, principio fundamental del pensamiento totalitario, se reconstruye con otro vocabulario y, sobre todo, en el vacío, ya que ha desaparecido el comunismo real. El artículo es, por cierto, de Carlos Semprún Maura. Me gustaría que lo glosaras un poco. Pues yo creo que ese es el gran fenómeno de la última década. Es decir, que la izquierda, en lugar de decir, bueno, pues nos hemos equivocado, y no pasa nada, y además, sobre todo, no es discutible. Ahí está la Unión Soviética y ahí están sus resultados, ¿no? No nos hemos equivocado porque nuestra intención era buena. Pero ¿cómo que la intención era buena? O sea, no, es que era gente de convicciones. También Hitler tenía convicciones, cuenta Rebel en su libro. Ojalá no hubiera tenido convicciones Hitler, pues anda, que no se hubieran ahorrado millones de muertos. El problema de la izquierda es que tenía convicciones y mató para imponerlas. Y mató mucho. Y además fue un desastre. Bueno, eso se ha transmutado por una extraña alquimia, en un mecanismo totalmente hipócrita por el cual la izquierda dice que el liberalismo es malo y aplica la parte peor del liberalismo, o menos interesante, que es la parte económica, una parte de la parte económica. Y al mismo tiempo no aplica la parte esencial, que es la parte política, la libertad individual, que es donde se basa todo lo demás. Y simultáneamente, de una manera
extraña, en la derecha, pues eso del liberalismo se empieza a ver, ultraliberalismo, como dicen ahora, se empieza a ver como una cosa, un estigma que se tienen que quitar de en medio. Es que vamos a parecer demasiado liberales. Bueno, eso será un poco difícil, ya que parezcan un poco, ¿no? Pero es verdad que hay esa gran transmutación, igual que en el fondo no nos hemos movido de Orwell, ¿no? Ni del Gran Hermano. La mentira es verdad y la verdad es mentira, ¿no? ¿Tú crees que la crisis de la izquierda, entre comillas, tiene que ver con lo que en definitiva es un hecho, la desaparición del proletariado, y al desaparecer el proletariado desaparece la lucha de clases? Sí, yo creo que había una idea, sobre todo de redención universal, una transmutación religiosa en la izquierda, que sobre todo aspiraba a algo que es tan antiguo como la humanidad, que es romper el nudo gordiano, el nudo, romperlo de un tajo. Yo siempre he visto esa metáfora terrible, ese mito, digamos, de Alejandro, de romper con la espada el nudo. El nudo es la complejidad de la vida. Y la vida no la puedes cortar de un tajo, porque la matas. Es decir, y entender eso es un poco difícil. En última instancia, el liberalismo lo único que aspira es a convivir con el nudo y hacer que no tire demasiado el nudo, que no ahogue. Pero la idea de que con un tajo tú puedes cortar el nudo y hacer feliz a la humanidad es una idiotez, y además es una idiotez criminal, porque tienes que matar a mucha gente para obligarla a ser feliz. La derecha actual ha asumido muchas de las cosas que decía la izquierda histórica, la izquierda actual ha asumido muchas de las cosas que decía la derecha histórica. Vamos a buscar un poco cuál es el punto de equilibrio, o más bien de desequilibrio, el fiel de la balanza. ¿Sería, por ejemplo, lo público y lo privado, la intervención frente al laissez-faire? Bueno, yo creo que ahí gana lo público objetivamente, es decir, creo que los sistemas de seguridad social, de protección, están muy asumidos por la gente. Creo que además hay una parte compasiva. Tan antitéticos hasta este momento como lo eran libertarismo, anarquismo y marxismo. Bueno, no empezaron. Yo creo que estamos volviendo a los orígenes, ¿no? El socialismo en general, tanto luego en su vertiente autoritaria o en su vertiente anarquista, que tampoco es que fuera precisamente exquisita, pues son reacciones contra el liberalismo. Y al final, en el fondo, seguimos en las dos grandes fórmulas, liberalismo y socialismo, que ha dado la política contemporánea en los países avanzados. Yo creo que hay anarquistas que están más en el anarquismo de Nektayev, que no en el anarquismo más o menos vegetariano que algunos hemos conocido, pero en los libros, porque luego la realidad era el terrorismo y era el sindicalismo, era otra cosa, ¿no? Yo creo que el anarquismo de ahora es una cosa universitaria, ¿no? De niños bien que se visten de niños mal. Bueno, muy recientemente Zapatero, el nuevo líder del Partido Socialista, en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, se declaraba, lo que a mí me dejó bastante perplejo, al mismo tiempo socialista, liberal y libertario. ¿Eso es la cuadratura del círculo? Sí, dice que era un partido socialista liberal e incluso libertario. Yo creo que puede ser un partido socialista e incluso socialista. Es curiosa, Federico, la connotación negativa cavernícola que acompaña a la palabra reacción, cuando en realidad reacción es el que reacciona frente a algo, y desde ese punto de vista está muy bien ser reaccionario, ¿no? Bueno, hay reacción, se puede reaccionar contra cosas malas y está bien, se puede reaccionar contra cosas buenas y está mal. La reacción en sí no es ni buena ni malo, no es verdad, depende. La reacción, cuando empieza a acuñarse, que es sobre todo reacción contra la Revolución Francesa, pues está perfectamente justificada. La reacción contra el imperio del terror moderno, ¿no? Como luego se ha visto en sus epígonos terribles, ¿no? O sea, reacción no es ni bueno ni malo. Igual que renovación no es ni malo ni bueno. O igual que ultramontano, que también se aplicaba a los exiliados, que en un momento fueron reaccionarios, pues sí, y en otro momento eran lo contrario, ¿no? Bueno, pero son de esas palabras fetiche, ¿no? Que no significan nada, que simplemente son conceptos arrojadizos. No tienen como fascista, valor. Por ejemplo, ¿no? Sí, fascista y comunista. Y, hombre, el comunista todavía tiene... Pero en España se dice facha y rojo, sí. Se decía, que son dos cosas que pertenecen al Pleistoceno, ¿no? Sí, como un improperio, no como una definición. Es un insulto, sí. Más que... volviendo momentáneamente al artículo de Enrique de Diego en Ilustración Liberal, bueno, habla también de cómo los hippies aparentemente se han sumado a ese cajón desastre que mencionábamos hace un momento, o por lo menos ese cajón desastre reclama la herencia de los hippies. Yo, que fui hippie y que en cierto modo lo sigo siendo, como tú sabes, Federico, a mí se me subleva el alma porque los hippies no queríamos saber nada de política y menos aún del Estado. Es una comparación especialmente odiosa, dice Enrique de Diego, ¿no? Bueno, es que yo creo que es verdad. Yo creo que ahí Enrique quizá no es del todo justo, porque el fenómeno hippie era un fenómeno, primero era un fenómeno global, luego era un fenómeno transnacional, y en ese sentido estaría a favor precisamente de todos los movimientos universalistas, ¿no? De manera que yo creo que la parte hippie, que tiene un espíritu que fue
Yo lo recuerdo, por ejemplo... Cajón desastre ideológico que ha sido bautizado con el remoquete de Espíritu de Seattle. No voy a releer el párrafo del artículo de Enrique de Diego titulado El riesgo reaccionario y publicado en el último número, por el momento, de la Ilustración Liberal, revista fundada y dirigida por ti, que dio pie a aquella pregunta casi sin respuesta. Dánosla ahora. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que está sucediendo es que hay una parte numéricamente importante de la inteligencia de los intelectuales que no se ha consolado todavía de la catástrofe constatable del comunismo y de la ruina teórica del socialismo. Lo del Espíritu de Seattle es la reacción en estado puro, es la reacción ante el triunfo de las ideas liberales y democráticas, que no quiere decir que sea el triunfo de un mundo fantástico y tal, sino simplemente que la alternativa comunista, la alternativa de izquierdas, es peor, y eso es objetivamente constatable. Y entonces ahí se mezcla todo. Unos protestan porque el mundo es global, otros protestan porque no sea global. Bueno, la verdad es que es un cajón desastre con un solo, digamos, elemento común, que es la negación a la libertad de la gente para vivir, para hacer negocios, etcétera. Es la nostalgia del totalitarismo soviético, ¿no? Yo creo que ese es el fondo de la cuestión. Pero curiosamente en ese cajón desastre se mezclan dos términos tan antitéticos hasta este momento como lo eran libertarismo, anarquismo y marxismo. Bueno, no empezaron. Yo creo que estamos volviendo a los orígenes, ¿no? El socialismo en general, tanto luego en su vertiente autoritaria o en su vertiente anarquista, que tampoco es que fuera precisamente exquisita, pues son reacciones contra el liberalismo. Y al final, en el fondo, seguimos en las dos grandes fórmulas, liberalismo y socialismo, que ha dado la política contemporánea en los países avanzados. Yo creo que hay anarquistas que están más en el anarquismo de Nektayev, que no en el anarquismo más o menos vegetariano que algunos hemos conocido, pero en los libros, porque luego la realidad era el terrorismo y era el sindicalismo, era otra cosa, ¿no? Yo creo que el anarquismo de ahora es una cosa universitaria, ¿no? De niños bien que se visten de niños mal. Bueno, muy recientemente Zapatero, el nuevo líder del Partido Socialista, en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, se declaraba, lo que a mí me dejó bastante perplejo, al mismo tiempo socialista, liberal y libertario. ¿Eso es la cuadratura del círculo? Sí, dice que era un partido socialista liberal e incluso libertario. Yo creo que puede ser un partido socialista e incluso socialista. Es curiosa, Federico, la connotación negativa cavernícola que acompaña a la palabra reacción, cuando en realidad reacción es el que reacciona frente a algo, y desde ese punto de vista está muy bien ser reaccionario. Bueno, ¿no? hay reacción, se puede reaccionar contra cosas malas y está bien, se puede reaccionar contra cosas buenas y está mal. La reacción en sí no es ni buena ni malo, no es verdad, depende. La reacción cuando empieza a acuñarse, que es sobre todo reacción contra la Revolución Francesa, pues está perfectamente justificada. La reacción contra el imperio del terror moderno, ¿no? Como luego se ha visto en sus epígonos terribles, ¿no? O sea, reacción no es ni bueno ni malo. Igual que renovación no es ni malo ni bueno. ¿Por qué, Federico, la opinión pública en Europa en general y en España en particular se empeña en apoyar a Al Gore frente a Bush, que seguramente es menos dañino pese a sus cortas luces por ser menos proteccionista y menos intervencionista? Bueno, porque en general se identifica a los republicanos con Norteamérica, con la permanencia de los valores clásicos norteamericanos, y los demócratas se supone que están incómodos con Norteamérica. Entonces se apoya lo más antiamericano dentro de lo americano. Es propio de analfabetos, ¿eh? Es decir, los demócratas son la quintesencia de la América real. Los republicanos son la América profunda, pero la América real, la que tenemos que tratar luego, el Departamento de Estado y todas estas cosas, es el Partido Demócrata. ¿Tú crees que en esa reñidísima elección de Florida está pesando el síndrome de Elián, naturalmente en contra de Gore? Sin duda, si los votantes demócratas de la Florida hubieran votado un poco más a Gore, no habría discusión. A mí además me parece muy bien que se castigue a ese gobierno por esa fotografía que queda para la historia universal de la infamia de los policías, los gorilas de Florida entrando con el fusil para sacar al niño y entregárselo como sacrificio humano al psicópata del Caribe, ¿no? Estaba yo en Cuba cuando vi en televisión terrible, terrible. Es una vergüenza para Estados Unidos, con ese personaje siniestro que es Clinton al frente y Janet Reno, que es la comisaria jefe, dando la orden. Es una cosa verdaderamente terrorífica, vamos, me parece horrible. Solo por eso merecería perder las elecciones Gore. Lo que no merece quizás es ganar las Bush. Estamos sumergidos, como dice casi todo el mundo, en una inexorable marcha hacia el bipartidismo, o habrá en el futuro hueco para eso que se llama tercerismo. Bueno, es que el tercer si es un tercer partido importante, no deja de ser parte del sistema. A mí lo que me parece importante no es que haya dos partidos o cuatro, aunque siempre está bien que haya más, sino que dentro de cada partido haya verdadera libertad.
En España hay básicamente dos partidos, pero lo malo es que más que dos partidos son dos sectas, son dos cuarteles, en el peor sentido del término, es decir, que ahí no se puede mover nada que no obedezca a la intención del César, ¿no? Ya digo, a las órdenes, que no necesita ni darlas. En ese sentido, la política es muy pobre, no porque sea bipartidista, sino porque está absolutamente jerarquizada, profesionalizada y es muy dictatorial, ¿no? Las últimas líneas de este artículo sobre Aznar y el poder que hemos mencionado hace poco dicen así, y me han llamado poderosamente la atención, Federico. Dicen: en el terreno de los medios de comunicación esenciales para configurar una nueva cultura política, la situación es objetivamente peor, más enrarecida, no menos politizada y tampoco más plural que en tiempos de Felipe González. Para explicar esto, que puede sorprender a muchos y que sin embargo es rigurosamente cierto, pero explicar esto excede claramente los límites de este ensayo. Lo haremos en otro número de la Ilustración Liberal. Lo haré, y probablemente para cuando se emita esto esté ya en la calle, porque lo estoy escribiendo, ese segundo artículo, Aznar y los medios de comunicación. Yo creo que... ¿De la lucha de clases? Sí, yo creo que había una idea, sobre todo de redención universal, una transmutación religiosa en la izquierda, que sobre todo aspiraba a algo que es tan antiguo como la humanidad, que es romper el nudo gordiano, el nudo, romperlo de un tajo. Eso, yo siempre he visto esa metáfora terrible, ese mito, digamos, de Alejandro, de romper con la espada el nudo. El nudo es la complejidad de la vida, y la vida no la puedes cortar de un tajo, porque la matas. Es decir, y entender eso es un poco difícil. En última instancia, el liberalismo lo único que aspira es a convivir con el nudo y hacer que no tire demasiado el nudo, que no ahogue. Pero la idea de que con un tajo tú puedes cortar el nudo y hacer feliz a la humanidad es una idiotez, y además es una idiotez criminal, porque tienes que matar a mucha gente para obligarla a ser feliz. La derecha actual ha asumido muchas de las cosas que decía la izquierda histórica. La izquierda actual ha asumido muchas de las cosas que decía la derecha histórica. Vamos a buscar un poco cuál es el punto de equilibrio, o más bien de desequilibrio, el fiel de la balanza. ¿Sería, por ejemplo, lo público y lo privado, la intervención frente al laissez-faire? Bueno, yo creo que ahí gana lo público objetivamente, es decir, creo que los sistemas de seguridad social, de protección, están muy asumidos por la gente. Creo que además hay una parte compasiva, digamos, una parte cristiana, que a mí me parece muy bien. Es decir, yo creo que no se puede dejar que la gente se muera de hambre o se muera de enfermedad. Yo creo que hay una parte en sociedades que se lo pueden permitir, que debe acudir en socorro de los que lo necesitan, pero de los que lo necesitan. Es decir, lo que creo que es absurdo es un sistema de protección social desde antes que uno nazca hasta después de que se muera. Eso es un disparate, pues no deja de ser una cárcel más o menos de terciopelo. Y yo creo que ahí también la izquierda ha entendido que la única manera de producir es que haya empresas y que haya propiedad privada. Sin propiedad privada, sin libertad individual, no hay ni siquiera negocio. De manera que aunque solo sea para gastar, pues hay que producir, y para producir hace falta lo privado, ¿no? Tengo aquí una entrevista publicada en Babelia con Gabriel Tortella, que estuvo conmigo en la cárcel, por cierto, en los años heroicos. Acaba de publicar La Revolución del siglo XX en Taurus, y el titular de esta entrevista dice, puesto en boca de Gabriel Tortella: la revolución socialdemócrata y el estado de bienestar son irreversibles. ¿Tú estás de acuerdo? No, yo creo que no son irreversibles, porque además no es una revolución o la revolución. En España lo que se llama la revolución socialdemócrata la empezaba a hacer precisamente Franco cuando os metía en la cárcel, ¿no? Es decir, en los años 60 es cuando se empieza a crear el estado de bienestar en España, aunque en realidad lo funda Eduardo Dato a principios de siglo, ¿no? La derecha conservadora católica, ¿no? Pero creo que eso ha cambiado mucho y seguirá cambiando, afortunadamente, porque tiene que cambiar. Es muy difícil pagar en una sociedad tan envejecida como es la española en concreto y la occidental en general, pagar, digamos, una jubilación de 30 años. No hay dinero para eso. De manera que yo creo que eso se tendrá que reformular. Pero creo que hay adquisiciones, la idea de que nadie pueda pasar hambre, nadie pueda quedarse sin casa, que yo creo que eso está bien. Y no es socialdemócrata, el espíritu fue bueno, todos los libros de Rothschild, El nacimiento de la contracultura, los de Alan Watts, etcétera, e incluso las propias novelas de Kerouac, a mí por lo menos me sirvieron para desengrasar de esa especie de magma totalitario en que nos movíamos en los años 70, ¿no? Al final la universidad eras comunista o comunista. Bueno, pues lo único que venía era especie de anarquismo hipioso que de alguna manera te desintoxicaba. Y yo creo que el espíritu ese no tiene nada que ver con estos tipos que se disfrazan de batasunos para tirarle piedras a las lunas de los comercios, ¿no? Bueno, yo disiento en lo de Alan Watts. A mí los libros de Alan Watts me parecían, y creo que me siguen pareciendo, buenos. En este número de la Ilustración Liberal hay un artículo tuyo, el que abre la revista, que se llama Aznar y el poder. Y en ese artículo tú te refieres a lo que llamas complejo de inferioridad de la derecha, sobre todo en lo relativo a la cultura. Mejor dicho, tú no lo llamas complejo de inferioridad, lo llamas complejo de origen.
Sí, ahí hay un problema tremendo. Yo creo que la derecha ha metabolizado mal la guerra civil y la izquierda también, por distintas razones. Unos no han entendido que la perdieron y otros no han entendido que la ganaron. Unos se avergüenzan de haberla ganado y otros no se avergüenzan de haberla perdido, cuando en una guerra de 3 años por algo la pierdes y otros por algo la ganan. Yo creo que se ha perdido de vista los valores que estaban detrás del enfrentamiento. El enfrentamiento fue una salvajada, pero detrás de la derecha había una serie de valores religiosos, morales, y detrás de la izquierda también. Yo creo que ahora el 99% de los españoles no comparte ninguno de los valores que estuvieron en conflicto, en guerra, ¿no? Y a cambio pues aprecia valores que entonces no existían, por ejemplo la convivencia, la pluralidad, ¿no? Excepto en el País Vasco y la parte terrorista que padecemos. Pero lo que sí creo es que la derecha se avergüenza de esa parte de su historia porque se ha creído la propaganda de la izquierda. Y en ese sentido digamos, el poder de la izquierda en los medios de comunicación, en los medios culturales, es tan fuerte que los políticos profesionales de la derecha, pues entonces se llaman de centro y así como que se corren un poquito y se olvidan. Tiene esa parte mala, y es que se olvidan los valores reales que hay en la historia de la derecha y que tampoco se tienen que olvidar. No es que sea ni mejor ni peor, es que existen y por desgracia los políticos parece que no tengan padre o que se avergüenzan de haberlo tenido, ¿no? En España falta un partido conservador, ¿no? Yo creo que hay un partido básicamente conservador, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista es el partido de conservar el statu quo ya del estado de bienestar que empieza Franco y que es un partido básicamente de no moverse. Es decir, en estos momentos hay un partido un poquito liberal que es el PP, no demasiado, y un partido básicamente conservador, socialdemócrata, pero esencialmente conservador, socialcristiano podríamos decir también, que es el PSOE. Yo creo que en la práctica la izquierda es muchísimo más conservadora que la derecha liberal. Lo que pasa es que hay una parte de la derecha que no es muy liberal, no hay una gran tradición en España. ¿Tú crees que la izquierda, en líneas generales, se inscribe en la órbita de eso que